Este de aquí que estáis viendo soy yo. Me llamo Carlos y tengo 37 años. Tengo 2 hijos preciosos, Sofía y Alejandro, y un perrito llamado Bruce. Tengo una mujer preciosa que no me merezco, y hace 4 años que no salgo de viaje largo en moto, desde que fui a Escocia con mi padre. Esta espera en el dique seco me carcomía. El trabajo, el tráfico de la ciudad me desesperaba, ya que por una cosa o por otra no podía disponer del tiempo suficiente para viajar. Necesitaba sentirme libre, correr como un caballo en una pradera. Así que, siendo miembro del Team Overlander, decidimos que teníamos que hacer una convención anual. Así que después de cuadrar fechas, aquí me tienes, editando lo que para mí ha sido un viaje espectacular. Buenos días, chavales. Hoy estamos a domingo 4 de septiembre y nos vamos a los Alpes. Ya tengo todas las cositas empaquetadas y ahora toca lo más difícil, que es vestirse de espartano y bajar las cosas y ponerlas encima de la moto. He quedado sobre las 9:30, 10 en la gasolinera que hay cerca de Bellaterra con Xavi, que él viene desde Valls, y nos encontramos allí y ya tiramos hacia el sitio donde hemos quedado, en Francia, con Aloysius. Son unos 700 kilómetros aproximadamente. El pueblo se llama Montclar, está en los Alpes franceses y ahí empezará nuestra aventura off-road. 700 kilómetros, unas 10 horas de viaje, palizote de autopista, pero que no va a dejar de ser interesante la cosa. Y las risas están aseguradas. Voy a ver si me he visto entero, despierto a los niños para poder despedirme de ellos y que mi mujer me ayude a bajar las cosas porque yo solo está un poquito difícil. Vamos a empezar a bajar las cosas a la moto. ¿Volcará o no volcará? Ya veremos a ver. Bueno, chavales, salimos después de un buen rato preparando todo. No veas cómo cuesta colocar las cosas. ¡Adiós! Dirección ahora la BP de Bellaterra, que allí me estará esperando el señor Fábregas, que hemos quedado allí a las 10. Voy un poquito justo de tiempo, la verdad. He tardado más de la cuenta. ¡Nos vamos a los Alpes! ¡Madre mía! He tardado, pero por fin puedo ir a los Alpes. Y bueno, y después de 4 años puedo hacer otro viaje en moto, ¿no? Un viaje un poquito pues más largo, ¿no? De más días. La última vez fue a Escocia con mi padre y este año toca los Alpes. Y si va todo bien, quizás en octubre me puedo escapar unos días y hacer algo interesante con mi padre. Y para calentar hicimos nuestros primeros 30 kilómetros hasta llegar a la gasolinera de BP de Bellaterra. Estamos aquí en la gasolinera BP de Bellaterra, que aquí habíamos quedado a las 10. Xavi no ha llegado, como siempre es un poquito tardón. Se lo vamos a perdonar. Ya hemos repostado, ya tenemos a la bestia preparada. Y yo también, qué contento estoy, qué contento estoy. Bueno, dirección Montclar, Francia.
Palizote de autopista ahora, 700 kilómetros casi, 690 y poco era desde Hospitalet. Ahora desde aquí pues unos 30 o 40 menos, pero bueno, palizote del bueno. Son las 10:31 de la mañana y vamos para allá con todas las ganas del mundo, chavales. Qué ganas tengo, qué bien nos lo vamos a pasar el trío Verlander. El año pasado no me pude juntar con ellos por temas de trabajo, pero este año se viene diversión pura y dura. Como os he comentado anteriormente, ahora tocaban exactamente 655 kilómetros hasta llegar a Moncler, que era nuestro destino de hoy, y nos metía prácticamente en el corazón de los Alpes franceses. Eso sí, no sin antes tener alguna que otra sorpresa durante el camino. Pues nos hemos desviado para echar gasolina y es súper gracioso, porque hemos ido a la Intermarché, pues me imagino que es un estilo Bonaria o algo así de aquí de Francia, y os podéis creer que la gasolina está a 1,45, está más barata que con España y con la rebaja puesta. Es decir, es una auténtica locura lo que pasa en España, nos toman el pelo definitivamente. Cuando sales y ves estas cosas, me acuerdo cuando estuve en Alemania por trabajo, que la gasolina en España estaba a 2 euros y pico y en Alemania estaba más barata. Hay algo que no cuadra, que se ríe de nosotros, diré. El resumen es eso, ¿no? Se viene tormentón del guapo, ¿eh? La primera tormenta de la semana. Ha salido otra vez el sol, pero ahí atrás, no sé si lo veis, ha caído una de las buenas. Hemos tenido que parar para que Xavi se pusiera el chubasquero, quitar las cámaras para que no se estropeen, porque ya sabéis, cualquier diluvio de estos gordos, aunque sean impermeables, las cámaras se pueden estropear y no merece la pena tenerlas expuestas. Ahora sí, chavales, ahora sí, ya hemos salido de la autopista y nos vamos en dirección Gap, y allí una vez cerca de Gap, pues me imagino que tomaremos una desviación, pues mira, ahora mismo, hacia Moncler. Al final el gasto en autopista ronda los 30 euros, la más gorda han sido 15,10 más 7,90 más otra de 3 eurillos. Así que estamos en unos 26 euros. No está mal, la verdad que está bien hacer las carreteras nacionales porque son bonitas, pero claro, te quitan un huevo de tiempo. Entonces ahí tienes que valorar tú. Si no tienes prisa, quizás ir por carreteras nacionales, ir recorriendo pueblecitos con sus iglesias y tal, bonitas como ahí, por ejemplo, este pueblecito que vamos a hacer ahora. Pues quizás mola, ¿no? Aquí a 70. Ya sabéis cómo son los franceses, tienen radares escondidos por todos los lados y quizás no merece la pena estar corriendo. Son las 6:10 de la tarde, estamos en Tallard, será un pueblo agrícola, estamos a 600 metros de altura exactamente, 600 metritos, aquí se ven casitas de alto poder adquisitivo, ¿eh? La gasolina, mirad, es lo que os decía, 1,60. Nosotros en Barcelona creo que está a 1,80, menos 20 céntimos, 1,60. Si no tuviéramos el descuento, a 1,80. Mirad, lo que os digo de los frutales, espectacular, un montón de frutales. Y he visto que estaban recogiéndolos, así que están haciendo bien. Estaban ya las cajas preparadas y todo. Hemos parado aquí para colocarnos las cámaras. Vamos dirección para allí. Quedan unos 20 kilometrillos para llegar a nuestro destino. Mirad qué riachuelaco, ¿no? No sé qué río será, os lo diré por aquí, ¿vale? El lago de la Serra Ponson es un lago artificial situado en el sur de los Alpes franceses. Fue creado en 1959 por la construcción de una presa en el Durance. El desarrollo hidráulico de este pantano permite contribuir a la regulación de las inundaciones de Durance y el riego de la Provenza, y también produce electricidad. Bueno, Luisius creo que ya ha llegado para allí, ha llegado a su sitio, nos quedan 20 kilometrillos para llegar, 6:30. Bueno, ahora creo que vamos a hacer un puertecico, Pues sí, puertecico de montaña. Primeros puertos en los Alpes o cerca de los Alpes. La verdad que esta zona está muy bien y creo que hemos pillado buena época en venir, porque parece que no hay mucho tráfico, Parece que vamos a tener suerte y vamos a estar relativamente solos, ¿no? Bueno, los Alpes siempre tiene gente, pero
no tanto como un julio o un agosto, ¿no? Que es cuando mayormente todo el mundo tiene las vacaciones. Voy con los Moto Z GPS, que ya lo usé hace algunos años y los tenía guardados en casa de mis padres, y como íbamos a hacer autopista, tanto la subida como la bajada, pues he decidido montar estos mixtos. Creo que tienen que ir bien. Pues superamos los 1000 metros de altura ya, 1022 metracos. Ha bajado la temperatura considerablemente, 21 grados y medio. Aquí oscurece antes, por eso tener en cuenta que estamos más al este, por lo tanto el sol, pues a lo mejor media horita antes o un poquito más que en Barcelona. Tenerlo en cuenta, así que ahora en Barcelona a las 8:30 estaba oscureciendo, 8, pues aquí a las 7:30, 8 ya será de noche. Mirad qué vistacas. ¡Yuhu! 9 kilometrillos para Montcler. Venga, ese puerto ya atardeciendo. Vamos a disfrutarlo a tope. ¡Madre mía! ¡Buah! Austin Power, Ned. ¿Qué pasa? No me tires, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Hace mucho que has llegado o qué? Me imagino que ya sabéis quiénes van a ser los overlanders que vamos a hacer esta aventura off-road en los Alpes. De todas formas, os lo quiero presentar. Aquí tenemos a Xavi Fábregas, el hombre GPS, y el que sabe todos los caminos de aquí a Roma. Y por otro lado tenemos a Aloysius, un overlander de iniciación, pero que va a dar alegrías durante este viaje. De todas formas, os tengo que contar que Aloysius tuvo problemas personales que os contará él en su vídeo. Aquí nos lo estaba contando a nosotros, así que durante este viaje sus apariciones en los vídeos serán esporádicas. Después de una gran paliza de autopista, estamos aquí en Montcler. Para lo que no sabéis, lo que no sepáis es jabalí en francés. Es verdad. Sí. Entre los Alpes del Norte y la Provenza, a solo 2 horas de la costa mediterránea, en el corazón de los Alpes y en el lado soleado, se encuentra la estación de esquí de Montcler. La idea inicial era acampar todos los días, pero encontramos estos apartamentos en temporada baja a un precio espectacular de 16 euros por cabeza. Estamos aquí, Aloysius, Xavi y Aloysius. ¿Estás visible? No. ¿No? Tápate el rabo, que ocupa mucho, tío. Lo malo de estar aquí es que no hay nada. Menos mal que yo como overlander experto me he traído sobrecitos para darle de comer a los chavales, porque si no, se me mueren. Hoy se me mueren. Oh, día duro de autopista. ¿Perder peso en este viaje? Sí, quería perder peso. Lo primero que hacemos es comernos unos donetes por la mañana y a mediodía un McDonald's. Bien, empezamos bien. Bueno, vamos a ver si nos cambiamos un poco porque olemos a Montcler, a jabalí y me imagino que, yo qué sé, intentaremos buscar algo por aquí, pero claro, siendo septiembre está un poquito vacío todo esto. Buenos días, chavales. 8 de la mañana. Hará unos 15 graditos, así que el frío ya aprieta por esta zona. Estamos recogiendo todo, Aloysius se está duchando, yo me estoy desayunando algunas cositas que me traje de Barcelona. Hoy empieza el primer día. ¿Cuál es son 213 kilómetros, ¿no? ¿Y cuáles son los puertos más importantes de hoy? Esto no se dice. Es verdad. Si lo queréis ver, apuntarse. Nos despedimos de nuestra mansión Overlander. Son las 9 menos 5 de la mañana, vamos bien de tiempo, 213 kilómetros hoy. Ahí tenemos a Aloysius, que me va a dejar sordo con su tubo de escape. 14 graditos, hace buena temperatura. Hoy tocaba hacer una de las pistas más famosas que hay en los Alpes. Nada más y nada menos que la subida al túnel del Parpaillon. Una de las mejores pistas que he hecho en mi vida. Continuamos el descenso y qué vistacas impresionantes que tenemos aquí del lago. Levantad las antenas, que ya se estaba cortando Carlos. ¿El qué? Que levantéis las antenas del cardo, que se estaba cortando ya Carlos aquí. ¿Y cómo se levanta esto? Con el dedo así para adentro y a salta. Vale. Mira que lagaco ahí. Le faltan unos metritos ahí para estar a full, Throw me out
El Xavi, hasta que no se despierte, es posible que acabemos en... Yo sé navegar hasta dormido, chaval. Puede ser que acabemos en casa de Aloysius hoy, ¿eh? He recreado el track en sueños esta noche, así que... Pero qué bonito es esto. Ojo que hay ciervos aquí, que yo me encontré uno por la mañana. ¿Solo hay uno? Solo uno. Vale. Solo hay uno. Si hay uno solo, ya está, vamos con cuidado. Si me lo como yo, podéis estar tranquilos que no va a salir ninguno más. Por suerte, vamos los tres intercomunicados. Intentaremos sacar un vídeo con todos a la vez, pero ya sabéis lo que conlleva eso, ¿no? Una edición ardua Ardua. y dura, pero lo conseguiremos. ¡Ese túnel! ¡Casa! A ver ese tunelaco. Ahí está, es Aloysius ahí, asustaviejas. Siénteme, Killer. Asustavieja. No podemos sacar de casa a Aloysius, tío, madre mía. En cuanto sale un poquito del barrio, se vuelve loco, Se descontrola. Esa curva buena. Mirad el lago desde arriba. Estamos subiendo ahora 982 metros de altura. Vamos a tener una vista de 360 grados. Si buscas foto de pueblo de los Alpes, te aparece este tipo de pueblos. Pues estamos ya descendiendo otra vez a nivel del lago, que el lago, por cierto, está a unos 900 metros de altura. La verdad que esta carretera que hemos hecho está muy guapa, ¿eh? La D954. Hemos pillado buena hora, creo, por la mañana, que no hay mucha gente. Eso sí, el Xavi tiene un ritmo endiablado de conducción. Nos lleva con la lengua afuera ya. Ya mismo se saca un vídeo de la Biblia de las curvas, Overlanders. Le hemos echado gasolina, por cierto, mucho más barata que en España. Y bueno, teóricamente, según Xavi, vamos a empezar una pista que nos va a llevar al túnel del Parpillón o Papillón, que es una papilla muy grande. Luego, pues después de este trocito off-road, pues ya nos llevará a los pies del Col de la Bonnet. Y ahí pues haremos ese mítico puerto que para mí será el primer puerto en los Alpes franceses. Así que con muchas ganas. Estoy muy ilusionado, ahora empiezan un poquito los nervios. Pues hará un par de meses que no piso una pista. Así que con paciencia, buena letra y con calma, que vamos bastante cargados. Somos como sin igual. Mi vida la llevo encima de la moto. Esta es mi casa. No, ahora broma. Bueno, vamos bastante cargadetes. Así que con calma. Me he regulado un poquito el manillar en posición de ataque, como si fuera un tiburón blanco. Vamos con todo, chavales, vamos con todo. Mirad qué guapada allí al fondo, la pared vertical con el pueblo encima, con la iglesia, con el campanario para el francotirador. Piensan en todo, los franceses piensan en todo. Qué cabrones, ¿eh? Lo tienen todo controlado, ¿sabes? Es decir, ya no se la juegan más, ¿sabes? Si viene otra invasión, ya lo tienen todos los pueblos con sus campanarios y tal, para solventar los problemicas. Es que no cuentas todo con detalle, Carlos. Tienes que decir la composición de las rocas que tienen que tiene esta pared. Una piedra calcánica. Calcárica. Esto. Te acabas de inventar un poco un nombre de piedra, pero bueno, lo damos por bueno. Se parece bastante al uno que hay en Castellfollit. En Girona. En Castellfollit de la Roca. Sí. Ojo aquí los operarios. Bueno, hoy hemos estado en un apartamento. El objetivo de esta semana, sin ninguna duda, es acampar. Acampar. Sí, porque llevamos un primer día que es, vamos... Hoy vamos a acampar sí o sí. Como bien sabéis, nosotros somos unos cuentacuentos y claro, necesitamos cargar todo el tipo de utensilios que usamos para contar las historias. La máquina de escribir y todo el rollo este, ¿no? Entonces necesitamos un punto de carga. Yo me he traído de todas formas ahí un sistema de emergencia por si no encontramos nada y tenemos que acampar en mitad de la nada. Sistema de emergencia chino. Ojo, hay un stop aquí. No, este es pro. Este stop está muy bien, ¿eh? A mí no me la cuelas, que hay letras chinas en la carcasa, cabrón. Ah, bueno, que te has traído aquí la pedazo batería de 46.000 miliamperios. Hombre, cuando yo esté cargando y vosotros, por favorcito, amigo, necesito cargar, por favor, pues ya me lo diréis.
Pues eso, entonces vamos a intentar acampar. A ver si podemos un día acampada libre, que estaría bien, a mí me molaría. A ver si... Pasa que estos pusis tienen miedo, ¿sabes? No están acostumbrados a enfrentarse de tú a tú a los osos. Como estamos en Francia, esto lo vamos a llamar lasets. Como decía Xavi, son lasets. Cuando entremos en Italia, lo llamaremos tornante. Mola más en italiano, ¿eh? Exacto. Mapa la señal de fin de asfalto, ¿eh? Sí. Vale, pues Sí, según que me lo Xavi, marqué. está cerquita ya el fin de asfalto. Bueno, seguimos subiendo de momento por asfalto, pero ya he visto ahí a lo lejos en el GPS la marca que puse de inicio de pista y la marca que puse de inicio. En el inicio de la pista hay una barrera, veremos si está abierta. Yo quiero entender que sí. Madre mía, qué montañotes, tío. Es que no puedes estar atento a la carretera porque se te va la vista para todos los lados. Madre mía, qué guapo que es esto, tío. Está guapísimo, tío. Llegamos a final de carretera, ¿eh? Chavales, aquí empieza lo bueno. Digo yo que estos irán con... A no ser que lo hayan asfaltado, que lo dudo. Ah, pero igual aún sigue un rato en la carretera. Qué guapo esto, tío. Esto no era off-road. Esto empieza ya. Estoy a little nervous, ¿eh? Hay aquí un par de lasets de esas divertidicas. Estamos a 1857 metros. Ya me he puesto las gafas de Overlander máximo. Según el Osman, quedan 152 kilómetros. Concentrado, chavales. Venga, va, chavales. Empieza. No te separes, cabrón. Cuidado que viene un quad. Bajan más. Lástima no poder mirar el paisaje, ¿eh? Vamos con tiempo, si hay que parar, se para. Sí. Está claro. Aquí no se ha venido a sufrir. Hemos venido a divertirnos, tío, a mirar el paisaje y a estar con los panas. Estamos a 2000 metros ya, ¿eh? Tío, yo me cuesta respirar. Importante la gestión de la mirada, ¿eh? Mira, ya llegamos al chalet. Este es donde vamos a dormir esta noche, chavales. Está guapo, ¿eh? Y el chalet también. Mira, qué vistas. Mirad dónde estamos, chicos. Me siento un poquillo verde, por eso. Como el paisaje. Se pone un poquito rota la pista ahora. Un poquito rota, la verdad. Si hay una camper delante, ¿cómo la vamos a subir nosotros? Pero ellos no llevan toda la vida encima de la moto. Ya, ahí entramos roto, Joder, macho. Está rotito, Menos mal que ni sube ni baja. Buah, está rotete, ¡Una marmota! ¡Una marmota! Qué cabrón de Xavi, haciendo los tracks. No seréis vosotros los overlanders máximos, ¿no? Sí, creo que sí, Creo que nos has descubierto. Ahí. Yo digo, esta gente me suena, pero no sé. La cosa es que las piedras están afiladitas, por eso. No veas, loco. Yo ya puedo irme para casa, Ya he visto una marmota, yo ya me doy satisfecho. Mira qué sitio, Guau, tío. Incredible. Chavales, ¿dónde os traemos, Pues me la esperaba un poco más plácida la pista esta, Y como decías que venía todo el mundo, tío. De todo el mundo también viene, claro, esto está claro. Pero esto no significa que la pista esté buena. Vaques. Se me ha olvidado decirlas, Vaques. Menos mal que está mi compañero Verlander ahí al quite. Ahí está. Nos complementamos.
Despacito, que no vaya a ser que se nos rebote alguna. Hostia, que están las marrones ahí. Que segregan por colores. Racistas, que sois unos racistas. Está guapo esto, tío. Está Venga. guapo. Hola, guapísimos. Guapísimos. ¿Qué marcha llevas? ¿Qué marcha me llevas tú, Nanti? Yo voy en primera ahora mismo, porque es que os tengo que esperar. En primera si mantienes el... Que si- Hola, que- loco. Que si no subiría en cuarta aquí, por lo menos. Por Chaval, lo menos, ¿eh? abriros en esta curva, que está más limpio, creo. Sí. Joder. Bien. ¿Sabes lo que va muy bien para aprender a leer trazada? Un libro. El BTT, hacer bici. Porque las caídas ahí te duelen menos y puedes experimentar. Pero además, con las ruedecitas que llevas y con la poca potencia muscular que una persona puede llegar a tener, Eso habla por ti, ¿eh? como que te buscas la vida para buscar la trazada mejor, ¿sabes? ¡Qué pedazo de paisaje! El paisaje es increíble, ¿eh? Bueno, estamos a punto de llegar al túnel, ¿eh? Queda poquito. ¿Sí? Vale. Bueno, quedará... es que tampoco sé las distancias, no las sé medir, Yo creo que quedan un par de giros y ya está. básicamente. ¡Ole, el túnel! Chavales, qué contento estoy. Túnel de Parpillón. Ahí está un KTM 890 Burn Tour. Hostia, el contraluz, loco. Impresionante la subida, ¿eh? La verdad que está bastante chula, bastante entretenida. Estamos aquí, lo hemos hecho bastante bien. La verdad que había trocitos bastante rotos, con bastante roca puntiaguda, pero joder, la subida merece la pena una barbaridad. 2.644 metros, nuestro primer puerto. Que no se diga que el trío Overlander, bueno, el primer pico o el primer túnel, lo que como queráis llamarlo. Hostia, tío, qué bien, tío, qué bien. Ya se me han pasado un poco los nervios, ¿eh? Al principio estaba un poco caguetet, pero bueno, bien. Qué bien sienta estar aquí, ¿eh? Qué bien sienta. Bueno, chavales, aquí estamos. Bueno, nos vamos. Y lo que he dicho antes no es coña. Al entrar en el túnel con los ojos cerrados. Tú ríete, pero ya verás cuando entres y que no veas un pimiento. Hostia, ¿la ves? Espérate. O yo también. Oye, pero tampoco es tan largo el túnel, tío. Ya, pero bueno, mejor. Bueno, de hecho aquí de ABS tampoco lo vas a usar, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo se mueve esto, loco? ¡Agua! I want to be free. Hay agua, coño. Buah, esto tiene más agua que... Hostia, sí que se mueve, tío, el barrete. De Barret. Resbala bastante, ¿eh? Sí que resbala, sí, ¿eh? Hay una moto ahí enfrente que nos ¿Hay una bloquea la moto? salida. ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Que se mueve esto como... Pues que hay barro, tío. El agua no se mueve. ¡Hola! ¡Hola, Se hola! viene, ¿eh? Se viene. Si pasáis por en medio, resbala más, coño, aquí. Sí, ¿eh? La verdad que sí. Sí. El medio es una locura. Ojo al... ¡Hostia, cuánta gente, coño! Ojo en la salida, que solo se puede salir por el centro. ¿Por dónde hay que pasar, aquí? Por el centro, si te lo he dicho. Buah. Sí. ¡Ah! ¡Uy! No hago pie, ¿eh? No hace pie, dice. Me Joder. cago en... Puta madre. ¡Saludillos ahí! No, está guapísimo, ¿eh? Esto. Dejad los nervios
en vuestra puta casa. ¿Me escucháis, no? Vale, tranquilo. Vamos bien. Los nervios son los que os están jodiendo ahora mismo. Estas palabras que decía Xavi eran debidas a que nos escuchaba jadear mediante el intercomunicador tanto a Aloysius como a mí, y parecía que nos estábamos ahogando. Ojo, que la bajita está un poco rota, ¿eh? Bueno, se pasa bien, tranquilidad, ¿eh? ¡Pute madre! Pute madre, y las horquillotas por fuera siempre, a no ser que esté muy sucio. Me refiero por fuera, por dentro del camino, es decir, que no vayáis para abajo. A ver, explícate bien, hijo puta. Por dentro del camino. Ahora, entre vosotros y yo, que no nos escuchan, ¿les están jodiendo los nervios? ¡Hostia, que me escuchan! ¡Me cago en! Les están jodiendo los nervios, pero a malas maneras, tío. Que no. Que sí, que os estoy escuchando por intercom, tío. Hombre, el primer horquillote ese ha sido feo, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Ah, pero sí. El Aloysius va saludando a todo el mundo, ¿eh? Los conoce a todos, ¿eh? Está saludando a las piedras. Los conoce a todos, tío. Los conoce a todos. Me recuerda un poco, salvando las diferencias en cuanto al color y todo, y el paisaje, a la bajada de Pic Negre, que tiene una bajada así que es muy... Sí, es picantona. Que es muy pedregosa, es picantona. Esto es un poco más difícil esto, para que nos entendamos, pero... Ojo ahí que está el coche, ojo con el game over. Sí. Bueno, es un game over como el del vídeo, ¿no? Más o menos, tampoco es muy pronunciado. Solo que te irías tu moto a la mierdísima. No veas el Xavi por dónde nos trae, tío. Me está gustando esta bajada, ¿eh? Más que la subida, quizá, ¿eh? Hombre, yo prefiero siempre subir, tío, yo, ¿eh? A mí me está gustando mucho la pista, tío. La pista está guapa, eso sí. Me está gustando mucho, me está encantando, tío. Tiene su punto, pero... A ver, se hace bien, es decir, se hace bien. Tío, se hace bien. Yo creo que de momento el sitio más difícil ha sido justamente nada más salir del túnel. Sí, en la curva aquella más pedregosa. La curva esa que estaba rota, no, lo siguiente. Pero ya, yo creo que ya con el nivel que tenemos esto lo hacemos con la pitch. Menos a Aloysius. ¡Gasa! Mirad la cantidad de Tornanti que hay. Y Xavi decía, no, sí, Tornanti no existe. No existen, los Tornanti son los padres. Venimos de allí arriba, ¿eh? La verdad que muy difícil, ¿no? Hemos parado aquí a descansar un poquito, a recuperar un poco el tembleque de las piernas. Hay un refugio aquí atrás, estamos aquí bebiendo agua, cambiando baterías. Y aquí está el agua, chavales, del riachuelito. Tampoco hace falta que lo expliques todo. Cállate, anda. Mirad qué motacas. De la mejor moto del mundo con las mejores maletas blandas del mundo. No tienes cojones de poner eso en tu vídeo. No, las mejores maletas blandas son estas de SW Motec. Después de un poquillo del descanso del guerrero, seguimos nuestro descenso hacia la zona de Barcelonet. Es como la Barceloneta, pero sin que te roben. Yo creo que la parte un poquito más complicada ya la hemos solventado. Ahora ya sería bajar entre árboles y tal. Ya no creo que encontremos un descenso demasiado pronunciados, o eso espero. Lo que marca el GPS es que es más o menos recto. Aquí sí que hay que tener un poquito de cuidado con las zonas húmedas, porque al estar entre árboles y tal, pues no le da tanto el sol. Y ya está, más o menos creo que podemos ir solventando las situaciones. Aquí el trío Overlander máximo. Madre mía, qué prosa que tienes. Tengo una prosa privilegiada. Madre mía, qué prosa que tienes. Sí, bueno, ¿no? Hace 15 graditos, Xavi. 15 graditos, Sí. imagínate. Imagínate. 22 me marca mi moto, aquí hay algo que falla. Tu moto está mal. El Sí, pero resumen es la es mejor ese. del mundo mundial.
cogeremos carretera para subir al Col de la Bonet. Eso es, el Col de la Bonet, que tengo muchas ganas de hacerlo. Ahí, bueno, en el vídeo, si visteis el vídeo de Xavi del 2018, hizo un mega tutorial de los puertos asfaltados más altos de los Alpes, ¿verdad? Hay una discordia, ¿no? Hay una trampa, ¿no? Hicieron una trampita los franceses que en principio el Col de la Bonet inicial, bueno, el inicial no, porque el inicial ya lo expliqué en el vídeo del 2021, el inicial era el Col de Rostenfort o algo así, que pasaba por otro sitio, ¿vale? De hecho, uno de los fuertes que hay arriba de la Primera Guerra Mundial se llama el Fort de Rostenfort, que es el que daba nombre al puerto o el puerto que daba nombre al fuerte. Y el primer paso era a 2700 y algo. Es un primer paso que está más abajo. Y no sé si por la picaresca de los franceses hicieron un bucle que te lleva a los pies de la cima de la Bonet, alcanzando estos 2806 metros. Que luego os hago un examen, chavales. Que esto... Hay examen sorpresa al final del vídeo. Por cierto, estamos a 2000 metros justos ahora mismo. En el túnel estábamos a la misma altura prácticamente que el Col de la Bonet. Ya está, hasta aquí mi masterclass. A ver si aprendéis un poco, porque, macho... A ver si aprendéis, coño. Vamos a pasar por una cascada guapa, ¿eh? Esa cascada buena, ¿eh? Qué guapo, tío. Mira. Sí, uno de los más vendidos del mundo. Fue un gran coche, con mucho éxito comercial. Bueno, este trocito de pista mucho más placentera, creo yo, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, chavales, pues terminamos la pista. Este trocito último estaba guapo porque se podía ir más o menos rápido. Me sentía cómodo encima de la moto. Volvemos al asfalto, pero mirar qué vistacas, tío. Es increíble, es impresionante. Estratosférico. De overlandismo puro. Paisajísticamente es increíble. No sé si otros sitios que pasaremos serán igual de bonitos o más o menos, pero realmente impresiona cuando vas circulando por aquí. El nivel es asequible. Yo creo que con un curso, habiendo hecho un cursillo y habiendo salido unas cuantas veces por la zona donde vives, esto se puede hacer. Al menos este trozo se puede hacer. Ya veremos más adelante lo que nos encontramos y si es factible o no es factible. Pero de momento ahí está. Este tipo de carreteras que son de montaña siempre están arreglándolas y hay que tener cuidado porque suelen estar sucias. Es más peligroso una carretera sucia que una pista, ¿sabes? Porque en la pista vas como más atento y en esta pues te relajas un poquito y es cuando pueden aparecer las sorpresas. Palabra de Overlander. Bueno, chavales, al final no hemos parado en el sitio ese que teóricamente íbamos a parar, porque te cobraban 12 pavos por una hamburguesa, más la bebida, se te iba 15-20 euros. Hemos encontrado una panadería, bocadillo, bebida y agua por 8 euros, así que ya hemos comido. Son cerca de la 1, vamos bien, la verdad que impresionado con tanto la subida como la bajada que hemos hecho ahora para llevar al túnel del Porpillón, muy recomendable. Y ahora el objetivo es volver un poquito más para atrás y hacer el Col de la Bonet, que es el puerto asfaltado más grande de los Alpes. Empezamos la ascensión al Col de la Bonet, que como os hemos comentado hace un ratillo, es el puerto asfaltado más alto de los Alpes. Una vez lleguemos a la parte superior del Col, empezaremos el descenso por un trazado no asfaltado que nos llevará a una intersección de otra carreterita que Xavi ya la ha hecho. La cuestión es que vamos a empezar a subir, estamos ahora mismo a 1275 metros y tengo muchas ganas. Se me han pasado un poquito la flojera después del descenso, el tembleque de las piernas. Luego ahí tenemos un extra track que no sabemos si lo vamos a hacer o no. Quizás nos atrevemos.
Desde Jausiers hasta la cima del Coll de la Bonet son exactamente 22 kilómetros, pero vaya 22 kilómetros. Sobre todo la última parte del puerto es simplemente espectacular. Estamos disfrutando de un día bastante moteril. Resumiendo, nos lo estamos pasando bien. Yo creo que merece la pena venir aquí. Sí que es verdad que el palizón de hasta llegar aquí pues no te lo quita nadie. Pero bueno, si tienes tiempo quizás puedes hacer un poquito de Francia por carreteras secundarias y disfrutarla, porque Francia también tiene trocitos que están chulos hasta llegar aquí a los Alpes. ¿Cómo suena el tubarro de Mr. Aloysius, eh? Vaya puertecico guapo, ¿eh? La extensión está siendo bastante bonita. Es un puerto que el asfalto de momento aquí está bastante bien, agarra bastante los neumáticos. No estamos encontrando excesivamente tráfico. Sí que nos hemos encontrado un par de motos de esas raras de 3 ruedas, pero de momento vamos bien. Estamos disfrutándolo, que es lo importante. Estoy muy contento de estar aquí ahora mismo, con los panas. Mirad qué vistacas, ¿eh? 2008 metros de altura ya. Esto poquito a poco vamos trepando un poquito. Como veis, el paisaje está cambiando. Ahora ya es un poquito más pedregoso. Qué guapada, tío. Qué guapo es esto, ¿eh? Es impresionante. A mí me está gustando muchísimo. ¿Cómo se llama este lago? El lago de la Picantona se llama. Lago encoge huevos se llama. Encoge huevos. Reduce huevos, porque si te bañas ya no los ves más hasta mañana pasado. Qué maravilla de sitio, ¿eh? 2.370 metros. Pues aún quedan 1.300 más. No, 1.300 no, cabrón. ¿A cuántos? Ah, estamos a 2.000. 2.377, sí. Que había entendido 1.300. Digo, también me cruje un poco que estemos tan abajo, pero bueno. Aquí la temperatura sí que baja bastante, ¿eh? 15 grados, tío. 15. Tu moto está rota o algo, ¿eh? Exceptuando la Yamaha que marca 35 grados. Mi moto me está marcando 45. Yo me fío de Yamaha. Eso que los japoneses no han venido por aquí en su vida, Julio. Ahí hay otro túnel, ¿no? ¿O es un desagüe? No, esto es un desagüe. Con unas piedras más ligeras se haría mejor, ¿eh? Sí, absolutamente de acuerdo. Estamos llegando ya a la cima, creo, ¿eh? No, yo creo que queda aún un rato, ¿eh? Mira, mira qué bonito, tío. Guau, Luisius, hay que hacer unas fotacas aquí, ¿eh? Para el Remember. Pero las fotacas tienen que ser por aquí, ¿eh? Que arriba tampoco hay nada del otro mundo, ¿eh? Pues tú decides, cuando quieras parar. Chavales, hemos parado aquí porque merece la pena mirar este paisaje. Es increíble. Sensación de tranquilidad, ¿eh? ¿Qué dices? ¿No quieres likes en las fotos? Estaremos ya cerquita de la cima. Vamos a continuar porque la carretera es pura maravilla. Bueno, llegamos de nuevo al fuerte de Rostenford, creo que era este, exacto, el fuerte de Rostenford. Ya os expliqué en el vídeo del año pasado la historia del fuerte, la historia del puerto antiguo, del antiguo puerto de Rostenford. El fuerte de Rostenford es un cuartel situado a una altitud de 2.558 metros.
Este fuerte se utilizó durante la construcción de las estructuras Maginot en el sector Restefon, y también se usó como base logística de retaguardia durante los combates de junio de 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Ese fuertaco, ¿qué es, de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial este? Este es de la primera. Es de 1900 poco. 1900 poco, ¿no? Mira las estrellicas ahí bordadas con piedras. Allá al fondo se ve la cima, ¿eh? El monte aquel que es más negro, sí. Ahora ya no se ve. Bueno, pues ya hemos visto un hecho histórico. La verdad que uno se pregunta qué cojones hacían aquí defendiendo esta parte, ¿sabes? De los Alpes. Militarmente siempre era interesante proteger los puntos altos, sobre todo los puntos altos situados cerca de la frontera. En este caso no estaba extremadamente cerca, ya que queda aún otra línea montañosa antes de llegar a Italia, pero sí que es cierto que si los italianos, que franceses e italianos creo que estaban en bandos opuestos, que no me acuerdo, en la Primera Guerra Mundial, yo que sé como si se peleaban mucho o poco. El caso es que les interesaba proteger todos los puntos elevados cercanos a la frontera, y por eso básicamente los Alpes está tan petado de arquitectura militar. Aquí ahora se divide el track en dos. Porque es la pista que vamos a coger. Esta de ahí abajo. Vale. Mira, esta es la cima, ¿ves? Esto que tenemos aquí enfrente es la cima. Vale. Y ahora, mira, y aquí delante hay más búnkers y puestos de ametralladoras. Hostia, qué guapo eso, ¿eh? Eso sí que está guapo, porque ahí sí que hay se ve el búnker puro y duro. Y todo esto por dentro de la montaña creo que está agujereado y sube por arriba. Y se comunican unos con otros, ¿no? Sí. Y aquí, donde llegamos ahora, bueno, aquí hay otra entrada de un búnker, como bien os podéis imaginar, entrada que sube a las torretas estas que se ven aquí arriba. Qué pasada esto, ¿no? Y en nada vamos a llegar a lo que era el puerto original. Hasta que hicieron las trampas, ¿no? Este paso que tenéis aquí arriba por donde sale el coche, esto es el paso original. Hasta que hicieron las trampas para dar la vuelta a la cima de la Bonnet, que es esta que está aquí arriba. Pues vamos para allá. Ojo que hay un stop aquí, que yo el año pasado me lo salté, voy a hacerlo. Y nos subimos ahora al paso nuevo. A ver, ciclista, que tú vas muy por en medio. Cuidado, ¿qué hace, tío? Se pone en medio y se la pela, ¿eh? Coche. Un Scenic. Pues tiene un colorido estilo Alpic Negra, ¿eh? Alpic Negra, sí. De hecho, todas estas montañas así tan altas son de este tipo de material, seguramente. No te extrañe que esto sea volcánico. Tiene pinta. Pasa que da un vértigo increíble, ¿eh? Que no, que los Alpes no son de formación volcánica. Que son de placas tectónicas chocando entre sí. Son de placas tetónicas. Tetónicas, ¿no? Pues como se abran un Instagram van a triunfar. En términos simples y tirando de Google, los Alpes se formaron como consecuencia de la colisión entre las placas euroasiática y africana. El proceso se completó en 2 o más etapas de varios millones de años cada una. Chavales, estamos en la Bonnet. 2800 y algo metros, 2802, 2812 me marca el GPS. Creo que es la primera vez que estoy más alto, no sé el Pic Negra a qué altura estaba, pero aquí estamos. Bueno, muchas ganas tenía de estar aquí, la verdad han pasado bastante tiempo. Ha habido pues 4 años que no he podido hacer viajes, todo lo bueno se hace esperar, es cuestión de tener paciencia, es decir, la vida es larga, no se puede tener todo a la vez, pero bueno, los sueños se cumplen y aquí estoy, en los Alpes, disfrutando de la moto, disfrutando de la bestia, disfrutando de los compañeros, que es quizá lo que más me llevo, ¿no? La verdad que sí, subir aquí está muy bien, pero estar con los compañeros de batalla y tal,
Es un plus de motivación, un plus de querer hacer cosas, que es lo importante. Ahora vamos a hacernos unas fotos y ya está, a que se quede esto guardado. Bueno, chavales, pues la sensación de llegar al puerto más alto de los Alpes es muy buena, ¿no? Es una sensación rara, tenía muchas ganas, sobre todo cuando veía los vídeos de Xavi, que el cabrón ahí Ahora la culpa será mía, ahora la culpa será mía. regocijaba ahí de overlandismo máximo. Y digo, yo tengo que venir alguna vez. Y por fin, en este año 2020 se está pudiendo cumplir la cosilla. 2022, amigo. Es verdad, 2022, locos. En vez de bajar por donde tendríamos que bajar si fuéramos unos turistas, unos meros turistas, vamos a cruzar al otro lado y bajaremos por donde hemos subido durante un ratito para ir a la pista que toca. Es verdad, ahora vamos a coger un trocito de pista a buscar el track. Que, mira, la pista que bajaremos es esta de aquí abajo. Sí, Esta que se ve aquí es esto. Vale. Yo creo que no va a tener ninguna complicación. No la conozco, pero bueno, por si acaso. La culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. La culpa es de el track que encontré en Wikiloc, que bajaban por aquí. Dejar que os lo explique. La subida al Col de la Bonet no tiene ningún misterio, al igual que el descenso, pero en vez de seguir todo recto hacia abajo, hay un desvío hacia la izquierda que descubrió Xavi, y nos aventuramos a descubrirlo. Y como veréis más adelante, no decepciona en absoluto. Pues nada, aquí a la izquierda, en a few meters. Hoy acabaremos en Italia. Bueno, tenemos que cruzar ahora el puerto, ¿no? Que nos... El puerto de la Lombarda tenemos el puerto de la Lombarda de aquí un ratillo. Bueno, nos metemos en una pista que a primera instancia parece fácil, no tendría que suponer ningún tipo de problema. Hostia, ¿prohibido coches? ¿Qué me dices, loco? No, prohibido coches a la derecha. Vale. Para que no Prohibido campe la coches, peña. meterse. Vale, para que no campe. Joder, siempre que veo estas señales me asusto, tío. Otro trocito de pista, chavales. Sí. Hostia, patinaje con los STR ahí. Bueno, Guau, vamos. y con estos también, ¿eh? Si os portáis bien, os subiré los tracks a la aplicación de Atlantis. Los tracks solo disponibles contratando el pack Overlander Travels. No tengo los Era a un cojones. módico precio. De 1.800 euros para 3 días. 600 euros. Pasemos otros. La pista parece que esté bien. El Xavi va muy rápido, tío. Vosotros, chavales, que estaréis viendo el vídeo, disfrutar de los paisajes. Nosotros tenemos que ir un poquillo concentradetes. Mira, mira, una marmota, chaval. Sí, la estoy grabando ahora mismo, ¿eh? Qué bien. Ya me puedo ir para casa, ¿no? Que esta moto que lo hace solo no tiene mérito. Tiene truco, ¿no? Tiene truco. Hola. Tiene truquibiri. Pues la mía, se la ha sufrido ahí, en ese... O cuando te compres la KTM Ya lo harás mejor. La KTM lo hace súper fácil, tío, por eso, ¿eh? Me la esperaba bastante más corta, ¿eh? Y la pista también. Ah, ¿que ya ha terminado o qué? Que me la esperaba bastante más corta. No, porque ahora veo que sigue subiendo por ahí. Ah, vale, que aún sigue. Vale. Pues hemos terminado el trocito de pista. Han sido 5 o 6 kilómetros como mucho. Estamos en lo que sería antiguamente una pista sin asfaltar y le habrán puesto un poquito de asfalto, un poquito de cemento y arreando. Mira, ¿ves? Aquí hay un búnker o algo aquí, ¿eh? Hay un queso o una discoteca secreta que puede Discoteca ser. secreta. La discoteca se llama El Búnker. Es donde venía Blade. Mira, aún quedan 90,5 kilómetros de track y tenemos que buscar un sitio donde tender las campañas. Vale, ahí este guapo, ¿eh? Sí, está muy guapo. Está curioso. Oh, respirar naturaleza. Qué rico, tío. Y estamos teniendo suerte que está haciendo buen tiempo y todo, tío. Y mira, empiezan a aparecer árboles. Eso significa que estamos Todo bajando esto ya. significa que estamos bajando. Vamos, y también...
Bueno, eso es un secundario. Yo me guío por la naturaleza, Xavi. Esto, aunque esté asfaltado, también cuenta como off-road. No me toque los huevos. Si tienes que bajar todo este puerto off, aquí tienes una horita rica, ¿eh? Hombre, yo te digo una cosa, si la pista aquí antes era como la que hemos bajado en Parpillón, no me hubiera importado, ¿eh? No, hubiera estado bien. Aunque se hubiera tenido que recortar la etapa, que tampoco es ningún problema, o sea, se recorta ya, como no tenemos nada reservado. Ojo piedras en plena trazada central. Vale, sí, lo veo. Ante nuestra sorpresa, el track seguía entre esas montañacas de por allí. Pero bueno, hemos decidido ir por carretera. Creo que la toma de contacto de hoy de off-road ha sido positiva y no la queremos estropear. ya habrá mañana más off-road y tal, son las 3. Tenemos que ver cuál es el timing nuestro de montar la tienda de campaña. También tendremos que ir pues, a comprar algo, ¿no? Algo de cenar. Bueno, yo de cenar tengo, pero agua para poder cocinar, la pastica y luego agua por la noche y tal para no pasar sed. Y así también nos da tiempo a hacer la cháchara Overlander contando nuestras aventuras en África. Retomamos track, que bien lo merece. Os estamos siguiendo, que lo sepáis, lo hemos visto unas cuantas veces, ¿eh? Hola, Maque. ¡Hola, Maque! Cuidado que hay un stop, ¿eh? Que tú eres un flipado. Era un flipado. Se parece mucho esto a Andorra la Bella, ¿eh? Todos los pueblos de montaña se parecen. Pues nada, nos dirigimos hacia Italia. Qué cosa más bella. Hay cruzare la frontera per un sitio illegale. Capisco. Col de la Lombarde. Ahora giraremos aquí a la izquierda para iniciar la ascensión al Col de la Lombarda. La verdad que tiene un nombre un poquito... el coño de la Lombarda. Bueno, y este puerto pues nos hará pasar de Francia a Italia. Y será mi primera vez rodando en moto por Italia, así que es una chincheta más que puedo poner. No me puedo quejar. Llegaremos a la cima, que he visto un cartelito que ponía 2.350 metros. Estas primeras curvas, nunca las trazo bien, tío. Tú ni nadie, es imposible trazarlas bien. Aquí en este puerto dices que hay un homenaje al Pantani. Es mañana, el de Pantani. A tomar por culo que me voy, ¿eh? A la ilusión me viene comiendo el culamen, ¿eh? ¡Gasae! Seguimos subiendo el coño de la Lombarda. Si queréis hacer curvas, ya os digo. Y si queréis tocar rodillaca también, ¿eh? Pues seguimos subiendo, chavales. Esto parece que no tenga fin. Y aquí si os queréis hacer alguna casa de piedra, ya sabéis. O venís aquí y echáis el rato seleccionándolas. Madre mía, con las curvas del Col de la Lombarda, chavales. No se acaba, ¿eh? Yo no me quiero imaginar la gente que estuvo aquí destinada con todo el frío en el invierno. Bueno, pues para eso les pagaban. Seguramente. Allí arriba está el puerto. Ya llegamos, Esto chicos. no llega allí. La magnitud de este puerto se puede considerar como cuando Argentina ganó el Mundial con Diego El Armando. mundial.
Sos grande. Allá donde estés, disfruta de la vida. Gracias por todo. Bueno, de la vida eterna. Bueno, Va, bueno. Pelusa. Hay gente que nunca morirá del recuerdo argentino. Está el Pelusa Diego Armando Maradona, que nunca se irá de nuestras memorias. Y está Marco. Sabemos si nunca encuentra a su madre. ¡Italia! ¡Ole! ¡Italia! ¡Va bene! Benvenuti all'Italia. E questo porti è l'indicazione entre la Francia e l'Italia. Stiamo tutti los berlandi junti disfrutando della curvini y del berlandismo. Bueno, chavales, ya está. Estamos en la cima del col de la Lombarda. 40 kilómetros o algo así, ya está. Nuestro destino, el final de esta carretera para llegar al valle y encontrar un camping donde alojarnos. Parece que se ha nublado un poquito, pero no tenemos miedo. Estamos destinados a esto, a disfrutar de este viaje al máximo. Muchas curvas, la moto se está comportando bien, estamos todos disfrutando del mototurismo, ¿no? del overlandismo en su estado natural. Empezamos la bajada de Col de Lombarda. Colle di Lombarda en italiano. Hay que poner este acento así chillón. ¿Cómo se llama el pueblo donde vamos a ir, Xavi? De Monte. De Monte. De Monti en italiano. No, coño, el nombre ya es italiano. Nada, pero no saben. No saben poner nombres a sus No pueblos. saben poner nombres. Bueno, nos quedan 32 kilometrillos de track para acabar nuestra primera jornada así más overlander del viaje. Y bien, a ver, las sensaciones han sido bastante buenas. Sí que es verdad que los primeros kilómetros de off pues ha costado, ¿no? Rebajar los nervios, estar un poquito tranquilo, acostumbrarse a los vaivenes de la moto sin sentido, pero al final ha sido una buena adaptación. Si hace 14 grados y media ahora por la noche aquí, menos algo, seguro. Bueno, que en el pueblo vamos a estar más abajo, coño. Ya, no, pero digo aquí arriba. No, aquí nos da algo. Aquí morimos. Aquí nos tienen que venir a buscar con pala y escoba. Un rescatini, ¿eh? Se ha nublado un poquito, ¿eh? Esperemos que no suceda lo que no queremos que tiene que suceder. No voy a nombrar la palabra... ¡Lluvia! Y con la suerte de disfrutar de esta disparidad de paisajes, seguimos descendiendo durante un buen rato hasta llegar a la población de Cuneo, en donde intentaríamos buscar un camping, bueno, bonito y barato. Bueno, chavales, pues ya estamos en De Monte, en el camping donde nos vamos a alojar esta noche. Estoy intentando preparar las cositas. Xavi y Aloysius han ido a comprar algo al pueblo. La verdad que el camping, pues 15 euros por persona, ducha, electricidad y la parcela. Mirad dónde estamos. Un sitio bastante, no sé si lo veréis o no por la cámara, pero bastante rodeado de naturaleza. La verdad que está bastante bien. A ver si no nos pican mucho los mosquitos esta noche. Y nada, ahora es cuestión de montar la tienda y ser capaz de montarla. Veremos a ver si todo va bien. Momento importante. Momento importante. Rodilla reveal de Aloysius. Voy a cocinar por primera vez. No sé ni cómo va, chaval. ¿Y no me he traído cubiertos? ¿No hay cubiertos? ¿A qué hora tenemos mesa reservada, dices? ¿Al restaurante? Tengo un pedernal y todo, ¿sabes? Para hacer fuego. Se te sale el de esto por los poros. El berlandismo. Yo soy así.
No tengo ni puta Y luego te idea. hace zoom en la imagen, que no quede mi rodilla fea ahí en medio del plano. No sé ni abrir esto. Ahí en el plano. ¿Qué necesitas para cocinar? Un cubierto, tío. ¿De plástico te sirven? Sí. Bueno, yo me voy. Que esto arde. Esto va a explotar. Ahora, la cocinilla y el fogón. O sea, retiro la tienda de campaña, ¿eh? ¿Cómo se hace esto, Xavi? ¿A mí me lo dices? Tranquilos, que os he visto correr ahí desde casa, tranquilos. ¿El agua la tenéis? Hola mamá, salgo en la tele. Esto es de 1,5 litros. Ah, aquí me lo marca, si tengo una cazuela que me lo marca, loco. Deja de chista, Dena. ¿Cuánto hace que tienes eso? Si es nuevo. Este es chino. Pues hazlo con el pedernal, ¿no? Pero cuidado, que si ha salido mucho gas no te vaya a quemar la cara. Puto Xavi, tío. Vamos a morir todos. Porque hoy me voy a morir de hambre. O sea, ¿pero por qué le metes tanta pasta? Coño, es un sobre, tío. Pues mete medio. Pero un sobre, ¿por cuánta agua te decía? ¿Y este cazo cuánto tiene? 500. Los cojones. Hoy alguien se muere de hambre. Sí, lo que puedes hacer es meterle más agua a medida que esto. Lo que pasa es que el agua en principio tiene como caldete, ¿no? De la carbonada o algo. Esto no. Igual tienes que darle menos gas. Claro, si le hubiera puesto esto hubiera estado mejor. ¿Qué es? ¿Qué estáis viendo? One eternity later. Bueno, chavales, pues ya hemos comido. El cacharrito para dar la chispa no funcionaba y menos mal que tenía yo un pedernal, ¿sabes? Porque me creía un overlander de estos que se quedan fuera. Ahora mismo hace... ¿Cuántos grados hace? En Demonte... pues 21 grados. Te está pidiendo llevar la chaquetilla esta. Va bien terminar una hora decente porque te da tiempo a montar la tienda bien, preparar la cena, pasar los archivos. Pues nada, yo creo que mañana nos vamos a mojar. No, mañana no. Ya estamos aquí dentro de la tiendecita. Son las 9 menos cuarto. Ni que nos fuéramos al cole mañana, ¿sabes? A Luisius ahí contándonos sus aventuracas, que se acaba de cagar y dice que... ¡Hola! Arranca la moto que lo teníamos que llevar al hospital, que se ha hecho daño en el culo, loco. Nada, un día bastante completo, 213 kilómetros, hemos hecho de todo. Hoy ha tocado más carretera que campo, pero mañana va a haber un poquito más de campo, así que vamos a tener que estar espabilados, estar atentos y ya está. Haremos un puertecito que está por aquí, que se llama el Puerto de la Muerte o algo así, el Col de la Morti, un nombre raro. El Colle di Morti. Y luego pues ya sería off-road, así que a ver a qué hora nos levantamos mañana, recogemos los bártulos y le damos candela. Mira quién sale ahí. Mira quién sale ahí. ¡Qué frío, Julio! Bueno, que empieza el día 2. Está grabando ya, cabrón. Hombre, no. Sí, los cabrones de los gallos me han despertado, tío. Bueno, vamos a ver qué hacemos, porque ahora toca desmontar todo este tinglado. Los verdaderos overlanders poniendo a punto su moto. Que también te digo, que si tuvieras una moto más nueva, esto no te hubiera pasado. Nada, ya tenemos todo preparadico y empezamos la marcha en unos 5 minutitos. Hoy iremos a visitar a Marco Pantani. Pues ya estamos ready. ¿Cómo vais de gasofa? Yo bien. ¿Tú tienes que echar? No, echamos. Nos vamos a la gasolinera que hay aquí en Demonte y echamos. Pues salimos de este camping. Hemos estado bastante bien, la verdad. Ha sido una noche bastante placentera. Me he despertado un par de veces, eso sí. Escuchaba a Luisius roncar, pero bueno, no pasa nada. No, es broma, es broma. Y bueno, ahora vamos a echar gasolina y empezaremos el track ya mismo, que está aquí cerquita,
140 y poco kilómetros hoy, así que teóricamente será una ruta placentera. Mirad el sitio, ¿eh? Hemos estado la mar de bien en el camping. El único problema, el único inconveniente es que creo que debajo de mi tienda había una caca de perro o unas cuantas. Porque cuando la he recogido, ¿sabes cuando es barro que le pasas el trapo y sale bien, no? Que es el momento de decirme que no era caca de perro. ¿Os acordáis que ayer por la noche, mientras que estaba grabando la despedida, se escuchaba a Aloysius intentando salir deprisa y corriendo de la tienda? No llegó al lavabo y se puso a cagar ahí al lado. Hay que cagar más en el monte, chavales. Para cultivar. Pues eso, que pasaba el trapo y como que se esparcía, ¿sabes? Digo, uy, esto no es barro. Esto no es barro, chicos. ¡Qué asco! ¡Qué imagen más escatológica! Ahora me quedo... Cuando me pongo a reír, tío, me quedo sin fuerzas y no puedo frenar, tío. Bueno, al final no hemos repostado, la gasolina estaba fuera de servicio, de servizione. Así que, bueno, yo de gasolina tengo. El que la tiene más pequeña es Aloysius. Con la decisión de seguir camino sin repostar, os cuento el primer plan del día. Tocaba subir el Colle Funiera, o Colle di Morti, con una longitud de 20 kilómetros y una altura en la cima de 2.481 metros, que por cierto tiene una historia un poco oscura que os iré contando mientras vamos subiendo. Nos pregunta Aloysius de quién es Marco Pantani. Marco Pantani era un ciclista italiano, escalador. Los que veíais el Tour cuando estaba Indurain, pues se peleaba con Indurain. Yo me acuerdo que veía el Tour cuando estaba en el camping con mis padres, ahí a mediodía, que te pegabas una buena siestica hasta las 5 o 5:30 de la tarde, que solía durar las etapas. Y la verdad que el hombre le ponía pasión. Luego tuvo un poquito historia roncambolesca, porque al final se ve que se dopaba y tal. Y bueno, me imagino que con la depresión se acabó suicidando y bueno, no sé si este monumento se lo hicieron antes o después de su muerte. El monumento fue instalado unos meses después de su muerte. Aunque la cámara nunca marca la pendiente, pues esto está subiendo que da gusto. Ya vamos por casi 1000 metros. Me comenta Xavi por el penganillo interno de que le llaman así el Colle di Morti porque ha habido muchos muertos aquí por tema de las guerras, me imagino tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y el monumento a Marco Pantani porque se ve que este era un lugar suyo de entreno habitual, porque la verdad que este puerto ya se nota que pica para arriba, y qué mejor que practicar un escalador, un puerto, ¿no? de este estilo, con mucha pendiente para arriba. ¡Vaques! Ojo con las mierdas, ¿eh? El asfalto italiano deja bastante de desear, ¿eh? El asfalto deja bastante de desear, está bastante rotete, hay bastante gravilla. Rotete. Ya vamos por 1600 metros ya. Ojo, curbote en primera y todo que la voy a hacer, ahí te lo digo. Sí, yo en primera, ¿no? Mira. ¡Qué bonito! Vaya vistacas, ¿eh? Buah, este puerto es tremendo. La carretera está mal, pero paisajísticamente es tremendísimo, ¿eh? Una cosa te digo, prefiero que nos pongan viñeta a no que nos vuelvan a poner peajes o que nos hagan pagar por cada kilómetro hecho, ¿eh? ¿Cómo va eso de cada kilómetro? Que vas a pagar por cada kilómetro que hayas hecho por autopista. Mira qué bonito. ¿Y cómo lo saben eso? Hostia, qué guapo, ¿eh? Wow. Coño, sí, claro, entre salida y salida, pues tendrán ahí manera de controlar, digo yo. Pero también condicionado al consumo que tenga el vehículo. Es decir, si es tipo C, si es un B, si es un Eco, si es un 0, también vas a pagar en relación a eso. Bienvenido a España, Aloysius. ¿Cómo se nota que no has vivido nunca aquí, eh? Mira, tío, mira, qué guapo. Ojo, piedra aquí derecha. Está guapísimo, tío. Guau, qué vistacas, tío. A mí este tipo de carreteras así es que me encantan, tío. Luego tenemos que volver a bajarlo, ¿no? ¿Esto? No, aún no, coño. Tenemos que bajar los últimos, no sé si un par de kilómetros o así. Mira qué caminito aquí abajo que va subiendo serpenteante. Lo hubiéramos podido hacer, ¿eh? Pero no he sabido ver la entrada abajo. Me refiero, Xavi, que la pista que vamos a hacer hoy, tú ya la has hecho. No. Las pistas que estamos haciendo estos primeros días son nuevas para mí. Vale.
Es muy épico, esto. Es muy épico, sí, sí. Es que mira qué pedazo de subidaca, chavales. Disfrutar, ¿eh? Mira, chavales, vestigios militares otra vez. Bueno, ya lo vimos el año pasado. Este es tremendo, este puerto me encanta, tío. O sea, no me canso de hacerlo. Este tipo de carreteras así, curveritas. Bueno, 2.325 metros y continuamos subiendo. Bueno, chavales, aquí llegamos en este punto que es donde cogeremos la pista después. Para aquí se va. Ese es el cole de... no me acuerdo cómo se llamaba el cole, pero ahí empezamos la pista. Mira cómo está el cielo, tío. Y nos vamos para allá, que es... A la cima, ¿no? A la cima, que no creo que quede mucho. Y nos vamos a ver a Marco Pantani, a darle un saludito. Morgan, le he dicho yo que soy políglota, tío. Soy polígono. Este tramo está peor, ¿eh? Sí, está mucho peor. No, os lo adelanto, que está peor más, incluso más para arriba. Pero la llegada es muy épica. Hay un paso estrechito muy fotogénico. Qué guapada, tío. Lástima que no puedes estar mirando todo el rato, ¿eh? Porque ¿Cómo que no? con los agujeros que hay... Con un ojo mirando y con el otro mirando la carretera. A la Es virulé. verdad. Tú de virul. Paisajísticamente, quizás es el más bonito, ¿eh? Ya te digo, a mí el que me gustó más fue este, el año pasado, de lo que hice. Sí. Y este es el paso estrecho, que pasas ahí entre la montaña rota. Qué guapo, tío. Digamos que empiezas a cruzar al otro lado. Bueno, chavales, ya estamos aquí, el cole de Funiera, 2.481 metros. Y ahí tenemos el monumento a Marco Pantani, que os hemos contado un poquito la historia de él. Ahí pone que fue en el 2004, creo que se le hicieron porque me imagino que fue cuando falleció él. Pero bueno, aquí lo tenemos, Marco Pantani. Y nada, la verdad que espectacular la subida, paisajísticamente es de los puertos más bonitos que he hecho. Tiene una pinta tremenda, la verdad que es un paisaje bastante diferente a lo que he hecho, muy rocoso, muy verde, sin árboles. Realmente merece la pena, si estáis por aquí y pasáis cerca, merece la pena porque os va a molar mucho. Pues salimos de aquí arriba, ya hemos visto la estatuilla de Marco La Pantani. estatuilla, el pesebre. Y ahora vamos a descender un par de kilometrillos y empezará la pista de off-road, que no la hemos hecho ninguno de los tres, así que esperemos que esté bien. Confiamos en las habilidades de Xavi. Habilidades todas las que quieras. Xavi es el GPS man. Ese es el Aníbal del equipo A. Me encanta que los panes salgan bien. 11 graditos y medio, por eso. 17 me marca, mira. Tu moto va... Mira que bajadote, ¿eh? Hostia, aquí hay un game over de la polla. Sí, Game Over de los buenos. Y con piernas y todo, como el vídeo aquel de la moto que se fue para la Barranquilla. Y esto es lo que te permite el trail.
bajar unos kilómetros por el mismo sitio por el cual has subido y desviarse hacia la derecha para empezar una de las mejores pistas que he hecho durante estos años que llevo haciendo off-road. Sin duda, espectacular. Mira, ahí hay como una base de construcciones, ¿no? Si no No pierdo- puedo mirar que nos caemos, Julio. no cae. Dos, Tres, tres, cua. cua. ¡Aloysius, ha vuelto! 2, 3, 4. Cua. ¿En serio? ¿Está grabando, Lucio? Sí, estoy grabando, ¡Ha vuelto! Esta pista quería grabarla. Voy a poner la música de John Cena cuando se escuche tu voz. Ta, 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 ta. Hostia, pero gritáis mucho por el intercom, ¿eh? Qué bien se escucha el Cardo, ¿eh? El Cardo paga la promo, ¿no? Se Una escucha polla, que bien. no me han dado cardo a mí, que le den por culo ni lo mencionéis, ¿eh? Yo sí que lo tengo que mencionar, Julio. Esta noche, cuando estén cargando los tres, lo ponemos cargando los tres a la vez y hacemos una fotito. No, bueno, subidla vosotros, yo no pienso subir nada, hijos de puta. Ve, ya te pierdo, o sea, tomas la curva, tío, y te pierdo el audio. Es una Porque está el montañote. ¡Hoy va! ¿Qué es esto? ¿Se ha cerrado? Es un paso de estos, ¿no? ¿Está cerrado? Ah, no, igual es por las vacas, pero aquí hay que soltarlo. Hay tío. una cuerda, sí, sí. A ver si va a pasar la electricidad y te va a quedar pegado. No, vamos, coño. Graba, que lo grabamos con diferentes ángulos. Esto es cuerda, tío. Y aquí Aloysius se quedó sin batería. ¿Cómo? pero Venga, id pasando. Ojo que no me deje un golpe. No, es que no sé, que me lo vas a tirar, tío. La cámara, Carlos, la cámara. Las alfojas. ¿qué cámara? ¿Qué cámara, tío? Que ibas a tocar mi de esto. Bueno, chavales, pues ese es el camino que nos espera. ¿Es un poco de subida y luego bajada o qué? No tengo ni idea, tío, que no lo he hecho. Bueno, ya estoy cansado, ¿eh? Espérate, ¿qué ha pasado aquí? Creo que la Insta tiene comandos por voz o algo. No, que yo sepa, ¿no? Vamos, chavales. Bueno, Ahora va. sí. Ahí aplicando el método embarrado. Si se puede pasar, se pasa. Tenemos pista nueva en la oficina. No sé ni el nombre de la pista ni nada. Así que tampoco os puedo contar mucho. Como hemos visto en el mapa animado anterior, después de dejar el cole Funiera, vamos a enlazar hasta con 6 o 7 coles diferentes, recorriendo un total de 40 kilómetros off-road hasta volver a pisar asfalto. ¿Estás nervioso o qué? No sé si nervioso. Pero bueno, vamos a disfrutar de la pista. Y tanto. ¡Y tanto! Lo importante es disfrutar. ¡Y tanto! Mira, aquí delante hay un dron. 3 drones que nos siguen ahí. ¿Dónde? Ah, sí. Ah, vale. Un pajarraco o algo. De Pajarrac. A mí ahí parece que hay un monumento de algo. Ahí hay construcciones... Bueno, coño, aquí delante hay construcciones antiguas. Bueno, de momento bien, ¿eh? De momento bien, ¿eh? Me alegro, me alegro. Prohibido circulación por la noche. 2.400... ¿Estamos a 2.408 metros? 2406 me marca a mí. Ya estamos. Benvenuti nel comune di Sambuco. Estamos en Bernambuco. Bueno, primero los charquitos, ¿eh? The Charkids. Dall'1 luglio per tutti i sabati e festivi, dino alla data del 15 de settembre e per tutti i giorni del día del 12 de agosto. Vale, en agosto estaba prohibido, pero ahora está solo prohibido sábados y festivos. Vamos para arriba, chavales. Está bastante suelto esto. Hay que jugar con el embrague. Si vas en segunda hay que jugar un poquito con el embrague.
Bueno, chavales, pues continuamos. Dice la Luisio que se podía haber acampado aquí. Que le daba palo colocar la tienda ayer, ¿sabes? Hemos pasado un frío ahí por la mañana en Demonte como para acampar aquí. Nos quedan, según, unos 105 kilómetros de track. ¿Solo? No sé cuánto de off va a ser. 110 de off. Oye, ¿hay algún puerto más de carretera hoy, Xavi? La verdad es que no lo sé. Yo creo que de carretera no. Aquí, así que son 100 y pico kilómetros de off. No, habrá carretera, pero esto no significa que sean puertos. You know what I mean, motherfucker. Buah, qué bonita es esta pista. Estos tipos de caminos así. Está muy bonito, sí. Esta pista se parece a la de la primera Rodi, ¿eh, Xavi? ¿Te acuerdas? Todas se parecen a la de la Rodi. Tiene un aire. ¿Sabes la que te digo? Sí, lo sé. La de Yes. Sí. Esquivando charcos todo el rato, esto también. Sí, sí. Esto consume energía. Esta pista está muy guapa. ¿Qué pinta de Overlander tienes, Aloysius? Tremendo. Aloysius, vale, Sí. gracias, Ahí está. Hoy va a ser palizote, creo, Bueno, chavales, nos hemos encontrado de repente y de sopetrón una cancela que me la ha comido un poco. Sí, lástima que no íbamos grabando, porque si no... No iba grabando, una lástima. Para que Aloysius no pase. Pero en otras cancelas que nos hemos encontrado, pues había una bolsa de plástico colgada, un trapo o algo que hacía ver que hacía que lo vieras de lejos. En esta no. Esta ha sido de repenete. De repenete. Y el cabrón de Carlos se pone en medio porque así el que tiene que bajarse para abrir soy yo y el que tiene que bajarse para cerrar es Aloysius. Cállate que te invita al desayuni de esta mañana. Ahí, el desayuno. Bueno, chavales, llegamos al punto en que aquí nos íbamos al refugio no sé qué, pero veis, hay una valla, excusa perfecta para no ir. Así que empezamos, creo que va a ser ahora empezar el descenso. Por lo general, refugios tan icónicos, que tampoco lo conocía, el refugio de la Gardeta. La intención era de subir al refugio y subir un poco más arriba donde está el col de la Gardeta. Pero era un sube-baja y el encontrarnos esto cerrado ha sido el detonante como para decir que le funen al col de la Gardeta y nos vamos para allá. Estamos teniendo un día hoy perfecto. O sea, las nubes nos están acompañando para hacer unas fotacas. Bueno, que ya las habréis visto porque las vamos subiendo en el momento. Y como bien Xavi os ha contado, al encontrarnos la valla cerrada para subir al refugio de la Gardeta, no nos quedaba otra que seguir nuestro camino, que tampoco estaba nada mal. Mira, no serán los Overlanders más majos del mundo, ¿verdad? Ah, no son. Me he equivocado. Sí, salimos de aquí, del sitio donde hemos tomado una Pepsi y Aloysius se ha tomado un agua con gas. Es un pussy, tío. Es que no... Es un pussy. Qué decepción. No soy italiano, excusa. Do you speak English? A little bit. El refugio... No lo sé. No hemos llegado. Lo que estaba la barrera estaba cerrada. ¿O qué? Es un espectáculo no ver lo a sé. Xavi intentar comunicarse, loco. Os reí mucho, pero... A Xavi le tiran la caña a las abuelitas,
Con el mojo. Chavales, estoy muy contento, tío. Estoy muy contento, ¿eh? La verdad que el día está siendo espectacular. Yo creo, es que esta pista la voy a recordar toda mi vida, ¿eh? Es impresionante, tío. Vaya carreteruki, ¿eh? Vaya que cover ahí, tío. ¡Ulla! ¿Dónde está, loco? Es verdad, ya decía... ¡Ulla, loco! Que la llevaba colgando. Ya decía yo que iba muy Pero, ligero, loco. hostia, que- Vaya liada, locos. La podía haber liado parda, ¿eh? Podía haber roto, podía haber caído la mochilaca, tío, haber caído el dron y todo. Esto cuando no estás concentrado pasan estas cosas, tío. Mira, un overlander que se ha quedado hoy a sobarla, ¿eh? Eso, a ver si aprendemos, tío. Con una 1290 a la derecha, un poquito más para abajo. Vaya, porque se le habrá estropeado. Se acaba de perder 200 suscriptores, Xavi. Si se han escuchado cómo se iban, cómo cerraban la puerta. Eso, nos quedan 93 kilómetros de track, son cerca de la 1 del mediodía. Estamos parando más que Pero hemos venido a eso, tío. uno. Sí, no, está claro, está claro. Las etapas ya estaban pensadas para parar todo lo que quisiéramos y disfrutar de lo que nos ofrecen los Alpes. Disfrutar y adentrarse entre la naturaleza, ¿no? Sentirse embriagado por esta belleza descomunal que nos ofrecen los Alpes. Sentirte abrazado por los árboles, sentirte cobijado por las rocas. Que te rodea con sus brazos y te hace sentir dentro del vínculo, ¿no? Creado entre los Alpes y vos. Sentí la simbiosis entre tú y la naturaleza. Sentilo en el pecho. Sentíla en el pecho, sentíla en la cara. Se te ha caído una gorra, Xavi. Hostia, no puedo parar yo aquí, ¿eh? No, que está lo de Insta. Ya. Yo me caigo aquí. Si me bajo de la moto, me caigo. Vale. Ahora tocaba buscar un sitio donde repostar, y como se acercaba la hora de comer, buscamos un sitio que nos ofreciera ambas cosas, la posibilidad de poner gasolina y la posibilidad de comprar provisiones. Hemos encontrado esta gasolinera aquí, que nos ha servido para repostar y para comprar las cosas para comer. Es la 1:30. Ahora que vamos a subir, ¿cómo se llama el col este? Cole de San Peire. El cole de San Peire, que es, vamos a pillar carretera y pista. Y arriba, cuando lleguemos, pues nos comeremos el festín y haremos el descanso del guerrero merecido. Aloysius está desbocado hoy, chavales. Es decir, me da vergüenza su comportamiento de barrio bajero, ¿sabes? Un poco rememorando sus viejas etapas, de con su Z800 ahí, todo tuning, cala yaya. Menos mal que lo hemos reconducido y el buen camino, ya está, porque si no... Bueno, chavales, pues este es el pueblo de Basura, o Basuro. Nombre un poco particular. Yo creo que la carretera previa al llegar al pueblo lo indica todo. Menuda basura de carretera. Se tenía que decir y se dijo, ¿eh? No, Italia es bonita y todo eso, pero joder, las carreteras, tío.
Bueno, a mí el ambiente italiano me mola. Por ejemplo, este pueblo que hemos estado repostando, que, ¿sabes? El espíritu italiano ahí con que te sirven el embutido ahí a peso y tal, está guapo, tío. Bueno, chicos, como cogemos ahora la carretera a Coll de Sant Pere, Valle di Macra. ¿Qué es esto que estamos ahora? Esto es el Valle di Macra. Vale, pues aquí a la izquierda y empezamos la ascensión. Dronero, 22 kilómetros. Como podéis ver en el GPS, la ascensión promete. Eso. Bueno, chavales, parece que se haya ido el sol, ¿eh? Estamos atravesando una selva de árboles que hace que parece que estamos dentro de un túnel. Y la verdad que te da un ambiente ténebre. Ambiente aventurero. Pero de repente abres y ves ahí un pueblo aquí. ¿Qué coño hará un pueblo aquí arriba, sabes? Bueno, pues llegamos al pueblecito. Este será Elba, ¿no? Bueno, chavales, seguimos subiendo. 1700 metros exactamente. Vamos por los Tornanti, subiendo y subiendo. Llegamos hasta 2000 y pico metros, así que es eterno. Es súper épico ahí, con las nubes al fondo. Está guapo, ¿eh? Las vacas a la derecha. Vamos en busca de la pista. Ya no vamos a llegar a la cima por carretera, sino buscando esa pista que creo que ya mismo aparece. Aquí a la derecha se desvía y a ver qué tal. Nos va a tocar subir, un poquito. Estamos a 1700 metros. Hay que subir hasta 2000 y pico metros, así que la subida va a ser guapa. Bueno, vamos, chavales. Vamos a empezar el off-road. Creo que subimos por ahí pista que se ve allá arriba. Hacia arriba. Hacia allá arriba que vamos, ¿eh? Esto realmente está como tapado, está encapotado. ¿Quién será el desencapotador que no desencapote? Buah, Carlos, Bueno. ¿quiere pegar un derrape? No seas un saltapiedras de estos, tío. Salta piedra. Primera vez que participa Aloysius en el vídeo. Activamente. Que vais a escuchar su voz. Esa voz poderosa. Es voz Esa voz Overlander. radiofónica. Esa voz seductora. Pues va a ser la primera vez que la vais a escuchar. Piedra por izquierda. Vamos para arriba. Gracias. ¡Qué euforia, madre mía! Hostia, hay que ser amable con la gente, hombre. Hostia, tío, por la derecha hay mucha piedra, loco, ¿eh? Pues hay piedra por todos los lados, tío. Esto está pedregoso que te cagas. Mira, creo que si la pista es aquella que pasa por ahí, por el cortado ese. Hay mucha piedrecita aquí, tío, ¿eh? Se mueve la moto de un lado para otro, ¿eh? Yo voy con mucha presión ahora mismo, tío, pero bueno. Es que prefiero así, porque al hacer el recorrido mixto, prefiero tomármelo un poco más con calma aquí y que en carretera tenga un poco de seguridad, ¿sabes? Hostia, Hombre, espérate. porque si te caes, lo probable es que no te hagas nada, Alto, tío. alto, alto, alto. Uf, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que es para arriba. Hostia, circulación prohibida, espérate. Hostia puta. No se puede. Es por aquí en principio. Pero esto es prohibida la circulación y la LR no sé qué coño significa. Larga ruta, ¿no? Larga ruta. Long route, ¿no? La Merrabos. Circulación prohibida, o sea, aquí ya cagada. Hostia, aguanta mosca, tío. ¿Nos la jugamos o no nos la jugamos? Yo no me la jugaría. Podemos si subir, está- podemos echar para abajo otra vez y subir por la carretera. O sea, tampoco. Y este ¿Es creo que mucho no tiene. tramo? Este creo que no tiene salida, según el mapa. Madre mía. Yo más que nada porque subimos y hay que dar la vuelta, es un bacalao para mí, ¿eh? Pues vamos a subir por carretera Sant Pere. Chavales, no es que seamos pusis, Está cerrado. es que está prohibida la circulación. Vaya coitos interruptos, ahora loco. seguramente digáis en los comentarios, LR significa que se podía pasar, pero que por lo menos la pista que sale desde arriba del Coll de Sant Pere sí que esté... Las cosas son así, tío. Sí, sí, no. Cuando vas sobre territorio desconocido dibujando track. Lo bueno es que este track yo lo pillé de los que nos dieron en el Vértigo Alpes 2018, con lo cual, o antes se podía... De hecho, esta señal parecía muy nueva, Sí, estaba muy nueva, sí, con sí. lo cual sí. igual han prohibido recientemente la circulación y no te extrañe nada. O sea, preparémonos por lo peor de que la pista que se coge arriba del Coll de Sant Pere también esté restringida. Yo ya me preparo para lo peor. Un buen Overlander tiene que saber encajar los golpes también. Hombre, esto está claro. Y Eso es adaptarse verdad. al Coll de Sant Pere se viene llorado, ¿eh? Sí, no, yo tengo llorado. Pero Ah, vale. Y además de verdad. además es verdad. Sí, es verdad, ¿eh? Pues qué mala pata, tío, porque mira que me apetecía hacer esta vueltecilla por aquí, ¿eh? Sí, la verdad, yo estaba también hypeado, ¿eh? Bueno, la buena en principio, la que será tipo como la estrada que hemos hecho antes, es la siguiente, ¿no? Esta era un poco como un... Esta está no peor, sé. que la otra.
Esto no, pero digo yo la otra que haremos. La verdad que se mueve la moto de un lado para otro que lo flipas. Sí, no. Madre mía, qué llorones que sois, de verdad. Que no es llorar, que está bien. Que la pista está bien, cabrón. Que se pero cabrea, que se cabrea, ¿eh? Que llora de verdad, ¿eh? Pero que si la moto se mueve, se mueve. Y si no, demuéstramelo. Bueno, chavales, pues al final vamos a subir por esta carreterita al Col de Sant Pere. 6,6 kilómetros nos quedan hasta llegar a la cima. Parece que se está despejando un poquito el tema de las nubes y tal. Parece que está saliendo otra vez el sol. Y nada, pues si la pista está cerrada por el motivo que sea, pues bueno, pone una señal clara de no circulación. Bueno, lo mejor es, aunque joda, lo mejor es obedecer las señales y ya está. Y seguir por carretera y luego ver, cuando lleguemos a la cima, si ahí podemos o no podemos bajar por la pista que teníamos planeada. Qué guapo está así, con la bruma. Que la bruma es las nubes, no es una muchacha que se llame Bruma, ¿vale? Para que lo sepas. Paisajísticamente también es bonito. Quizás no tan bonito como lo que hemos hecho esta mañana, que la verdad que te queda con la boca agua, pero aún así es precioso. Son las 4:30, 16 graditos que marca. Las 2:30, cabrón. 2:30, sí, sí. Bueno, chavales, pues ya estamos en la cima. 2.200 y pico de metros. No, Me voy, tranqui. Estamos aquí con la estatua esta, yo que sé, como sea. Vamos a comer y luego nos iremos por allí, por la pista que llevéis allí a la derecha. Hemos preguntado a un lugareño y nos ha dicho de que hay pistas con las piedras gordas. No sé, tío, no sé. Hay veces que mejor no preguntar porque si no te pones nervioso. Ahora ya estoy un poquito intranquilo y ya, no sé. Lo intentaremos y si vemos que es jodido o que va a poner en peligro nuestra integridad o seguir el viaje, pues oye, se da media vuelta y listo. De eso no hay problema. Salimos de comer ya. Ellos han comido unas lentejitas, yo me he comido un poquito de salchicha. Que estoy reventando ahora mismo, ¿eh? Salchichón italiano. Bueno, hemos preguntado a un italiano que nos ha dicho que es posible que haya un tramo de unos 5 o 6 kilómetros con piedras bastante grandes, tío. Pero bueno, vamos a ver cómo está, si no, no sé. No. Quedamos en el camping. Va a estar bien, ya veréis. Pues eso, que arrancamos después de comer por la pista esta que no tengo ni idea de cómo es, pero como ha dicho Carlos, supongo que la habré puesto, o si no, os lo cuento yo. Ahora, nos hemos encontrado a un autóctono italiano con una Honda NSX, era no sé qué era, no, la que era NSX es la R. Me da igual, con una Honda monocilíndrica y Flama del año 90, que nos ha dicho pues que puede ser que nos encontremos durante un tramo de 4 o 5 kilómetros un poco de complicación por la piedra. Igual es que no nos conoce, no sabe quiénes somos, pero por eso nos ha puesto en duda. ¿Qué somos? ¡Overlanders! De Overlandia. Overlandia de Dal. ¡Guau, qué frío, eh! Me ha entrado ahora. 13 grados y medio, eh. A ver cómo os explico esto. Una vez llegas a la cima del Coll di Sant Pere, tienes la opción de seguir por carretera. Pero existe la Strada del Canoni, de aproximadamente 15 kilómetros, que es un auténtico pedregal. Quizás el italiano tenía razón, y con esas motos, por ahí no se puede pasar. No, ahora serio, ¿eh? No me adelantes, ¿eh? No, pero porque más que nada porque me siento más cómodo, tío. Hombre, yo soy el que tiene más probabilidades de caerse siempre. Claro, tío. Bueno, veremos qué tal es, hombre. No hace falta presuponer nada antes de tiempo. Eso es. Pero también os tengo que decir que el italiano me ha puesto nervioso a mí y todo, o sea que... Es verdad, no. Es que el problema es que, claro,
que cuando no te conoces un sitio y le preguntas, la clave es no preguntéis nunca. Sí, ya sí, está. la clave está ahí, ¿eh? Y no preguntar. Mira, yo el de Parpillón no tenía ni puta idea ni cómo era ni la subida ni la bajada. Cero nervios he tenido. Pues Cero ya. nervios. Y ahora por preguntar, por dar conversación a un italiano, joder, macho, es que de verdad, ¿eh? Ahora me siento, vale. Bueno, yo si como esté peor que la de ayer, luego yo no subo, ¿eh? El problema es bajar. Caen gotas, ¿eh? Pues supongo que es por la... Es la, es A la ver, si ha humedad, subido ¿no? una caravana, ¿cómo no vais a subir vosotros, coño? Mira, el track baja por aquí, ¿eh? Sí. Bueno, el Tornanti. Bueno, Tornanti ahí sentaditos. Está un poco roto la bajada, pero la vais a hacer bien. Lo sé, confío en vosotros. Tope derecha, ¿eh? En la bajada. Yo he bajado por tope derecha. Venga, sí. Buah. La planta, ¿eh? La planta de Vamos reciclaje. ahí. De reciclaje plant. Un poco de barro ahí. Menos mal que estaba con niebla, porque el game over era brutal. 2320 metros, ¿eh? Más épico no, lo siguiente, ¿eh? Mira. Bueno, esto lo hace épico, ¿eh? El barrito este repala un poco, ¿no? ¿O qué? No, si pasas tranquilito, no. Bueno, bajadita. Full izquierda creo que se puede. Buah, chaval. Full izquierda, pero yo me he cruzado por la mitad, me he cruzado a la derecha, ¿eh? No me está gustando nada esto, ¿eh? Tranquilo. Que no, hombre, que no. Lo que me jode a mí es la niebla, tío, que no ves el precipicio y todavía es peor. Si veis que me separo mucho, me avisáis, ¿eh? Te estás alejando, sí. Bueno, es que ni te veo. Te estás alejando, ¿eh? Joder, el próximo viaje lo hago con Zoceta, macho, es que de verdad. Bueno, así también me adelanto un poco a lo que viene. Estrada del Cañoni, chavales. Lo que me raya es que No se ve vea- nada, tío. Que no se ve, sí, que no se ve el En precipicio. el ni nada, Vértigo tío. 2018 subimos no sé si era el Colombardo, que se llama, que también es un típico, de la zona de los Alpes italianos del norte, que también subimos así con niebla y bueno, era un poco tétrico. Bueno, se parece que se ha despejado un poquito aquí, ¿eh? Ah, Ha salido un poco la la niebla. cosa parece que está tranquila, ¿eh? La pista de momento. Igual el tío Sí, se de momento refería a sí. las piedras a esto que hemos pasado. ¿O no? ¿Sí? ¿Tú crees? Puede No, ser. no. Yo creo que no, no No, sabía yo creo quiénes somos, ¿eh? que va a haber algo de embarcada, pero no sé exacto. Qué bonito, tío. Ahora que se ha despejado un poco. Yo lo Aunque tengo no se vea tapado mucho, ya pero- otra vez. Sí, sí, está se tapado, ve está bien. tapado. En mi point of view, sí. Mira, qué pedazo de game over aquí al lado, ¿eh? Yo voy por lo más pegado a la izquierda que puedo. Sí, tío. sí. Hostia, porque si te cae, aquí te cae, loco. Hostia, menuda gallofla te pegas. Bueno, tranquilidad, respirando profundo y piano, asegurando. De momento pinta bien. A mí, ¿sabes qué pasa? Que haya vértigo me da más miedo porque me imagino que la pendiente que hay es espectacular. Espectacular. Bueno. Y aunque no ha quedado grabado con mis cámaras, se puede ver perfectamente el pedregal que se venía. 4 kilómetros duros, que pondrían a prueba nuestras motos. Bueno, mira aquí Pedregal. Esto es una tartera, tío. Es una puta tartera, tío. Cuando lleguéis ya lo... Bueno, si estáis aquí. Aquí viene la gente a sacrificar a alguien, Los ¿eh? animales Es enfermos. guapo, pero... Tiene su qué, tío, esta pista. Está guapa, pero tiene sus momentos de uyuyuy, ¿eh? De uy, uy, uy. ¿Cómo se van escuchando las piedras, eh? Enchufándole al... Bueno, me está gustando también la pista. Claro que está el condicionante de que el italiano me ha puesto nervioso.
Que no digo yo que más adelante la cosa se ponga peor, no lo sé, pero... A ver, es una estrada muy conocida. Entre la estrada de la Sieta, la estrada del Sommelier y todo eso, pues también está la estrada del Cañoni. Hay un poco de piedra suelta ahí en esta curva. O sea, estoy un poco exhausto ya, ¿eh? Joder, las piedras, tío. Es que me da mucho rollo irme a la derecha. Voy todo el rato por la izquierda, pero es que hay momentos que por la izquierda no se puede ir, tío. Buena liada nos ha metido Xavi, ¿eh? Somos overlanders. Ponte a la izquierda, Xavi, que está bien. A mí no me digas por dónde ir, ¿eh? Aquí con baja presión es pista para pinchar, ¿eh? Sí. Hay mucha piedra. O sea, el italiano tenía razón. Una cosa no le quitamos, que tenía razón. Hay mucha piedra, sí. Joder, sí, piedra, loco. Aquí sí que con la GS lo paso mal, ¿eh? De señores mayores. Hay que confiar, chavales, hay que confiar en que todo va a salir bien. El plan es que no hay plan. El guionista es un hijo de puta, me come los huevos el guionista. Me estoy embalando un poco. Creo que necesito que descansar las paramos piernas un un rato, poco, va. ¿eh? Hostia, es que yo estoy con tanta piedra sufro mucho, tío, con la GS, tío. Esos STR tampoco van tan mal, ¿eh? Qué locura, tío. Os veo muy jadeando, o sea, el que está en peor forma aquí soy yo. Que bajándose de la moto para quitar una cuerda ya estoy... Tira un poquito, para, Xavi, cuando puedas. Yo estoy petado, tío. Estoy muy petado, tío. O sea, me está matando con esta moto esto a mí. Que lo voy haciendo, pero cansa muchísimo, tío. Una cosa que he aprendido en este tiempo es que no hay que forzar. Y si el cuerpo te pide parar 4 o 5 minutos para bajar pulsaciones, hazlo. Vale la pena. Madre mía, chavales, casi se me acaba la tragedia, ¿eh? Un poquito. Me ha pegado un bote porque le he dado de frente contra una piedra y me quería tirar al barranco, ¿eh? Hostia. Joder. Chavales, el Xavi nos ha metido en la embarcada, ¿eh? A ver si bajando un poquito se terminan las piedras porque... Uf, ha sido... Bueno, va, venga, va. Que seguro que va a ir a mejor, hostia. Ya, mira, ya. Ahora ya está, ya está. Bien, chavales, bien. Hostia. Vamos, hostia, que podemos, ¡oh, joder! Aquí el amigo Martín Solana estaría... Pero qué bonita es este camino, qué bonita es esta pista. Martín, con todos mis respetos, pero tú si no estás con barro hasta la cintura, no empiezas a pasarlo mal. Hostia, ahora hay arena suelta, espérate. ¡Ojo! Arenita y barro. Arenita, barril. El manillar aquí sí que tiene que ir flojeras, ¿eh? Cuando está así, manillar flojeras, Sentado, ¿no? sentado si quieres, da igual. Da igual, pero el manillar flojeras, para que la rueda vaya donde quiera. Y tú simplemente corriges después. O sea, si la rueda te manda para la derecha, tú después corriges. Pero no intentes corregir cuando te manda para allá. No intentes resistirte al poder de la rueda. La piedra parecía que había acabado, pero este último tramito está salseante, ¿eh? Intensote, ¿eh? Ni tan mala, ¿eh? Una vez lo terminas... Una vez terminas te quedas satisfecho, Sí, te queda, ¿eh? dice, vale, ha sido... Pues Casa ha ahí. sido intenso, pero bueno, al final es eso. Yendo solo ya te lo hubieras tomado diferente, ¿eh? Por eso, solo ya te lo piensas.
Pero aquí con los panas, si hubiera habido problemas, Xavi es el primero en salir porque es el primero que hubiera llegado a pedir ayuda o algo. Si no sabe montar la moto, es un milagro, ¿eh? Porque no veas. Tela con la estrada del cañón, y macho. Vaya tela, tío. Estoy sudando Joder, como un tío. cabroncete, ¿eh? Joder, con la de piedras que había ahí. La puta. A ver si se habrá caído o qué, tío. No lo sé. Lucio, me copias. Tango Papa Charlie. Igual la ha parado, ¿eh? Vale, vamos, que está el asfalto ahí, creo, ¿eh? Al final, pues uno se queda orgullosillo, ¿eh? Chavales, vaya bajadita, tío. Vaya bajadita, pedregal de los gordos. Ahora tengo el tendón de Aquiles, lo tengo ahora bastante picantón, ¿eh? Cuando lleguemos y acampemos y tal, voy a tener que hacerme algún masajillo y estirar el tendón de Aquiles, porque de estar así agachado, de no estar acostumbrado, pues la verdad que el dolor que tengo en el tendón de Aquiles es icónico. Aquí a Luis lo ha pasado un poquito más por el tema del telelever, ya sabéis, es una suspensión un poquito más rígida. Y porque soy un paquete, las cosas como son. No, y no absorbe tanto las piedras, pero ha sido un pedregal de los gordos, ¿eh? Nunca había hecho una puta locura como esta. Bueno, vamos dirección Malmala, ¿no, Xavi? Valmala, sí. Bueno, creo que esta pista estará un poquito mejor ya, ¿eh? Eso ya huele a asfalto cercano, ¿eh? La piedra ya... Espero que haya desaparecido. Pues se me va la moto de todos los lados, ¿eh? Sí, no, a mí también, ¿eh? Buah, tío, estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado. Y ahora el parón este pensaba que me iría bien, pero creo sido que peor, me ¿eh? ha aplatanado más aún. Sí, porque han bajado las pulsaciones, la adrenalina se Sí, ha marchado. Exacto. Pero bueno, 4:25 de la tarde. Mira, sí hay señales ya. Ya está. 30. Ojo, hay un charquete por derecha, está limpio. Vale, ya hay edificaciones, Aquí hay hay casitas. civilización, ya hay civilización, chavales. Ula. Volvemos a las civilizaciones. Yo hubiera ido bastante mejor con un poco menos de presión de ruedas, esto lo admito. Voy igual como salí de casa. No le he tocado absolutamente nada. Digo, total, ¿para qué? Pero bueno, se ha hecho bien, se ha hecho bien. Uf. Bueno, ahí bajar presiones en esa pista, cuidado, ¿eh? Hubiera sido dangerous, porque había mucha piedra, mucho canto vivo. Sí, ahí había mucho canto. Ahí para ir sin presiones o con presiones bajas era muy peligroso. Había mucho canto, mucha piedra con pincho, con esquinas cortantes. Había un erizo ahí esperándonos. Aquí ahora igual lo que nos vamos a encontrar un poco es de barrete. ¿Barrete? No me extrañaría nada. Puede ser. Ahí mismo está ahora... Dicho y hecho, tocaba sesión de barro. ¿Queríais piedras? Toma piedras. ¿Queríais barro? Toma barro. Toma barro. Si queréis piedras con barro, pues Por venga. derecha se pasa bien sin baches, sin nada. Bueno, chavales, acabamos el off. Creo que no hay nada más hasta ya llegar a San Peire. Así que vamos a tomarnos esta bajadita al pueblo como una merecida recompensa, como un merecido descanso. Estoy reventado. Han sido, pues... Por lo Ha sido menos... un largo camino, ¿no? Pues 2 horas casi, ¿eh? De bajada. Sí, 2 horas de bajada, ¿eh? A mí me ha molado, ¿qué quieres que te diga? Ha estado guapo, ha estado picantón. Lo bueno que cuando haces este tipo de pistas, al final te queda la recompensa de haberlo conseguido, ¿sabes? Otra cosa hubiera sido que en esos sustos que hemos tenido, pues Sí, hubiéramos hubiéramos caído y tal, ¿sabes? Hubiera sido una puta mierda levantar la moto ahí y todo el rollo este, pero bueno. Solo he tenido un susto en todo el rato. A Luis ha tenido, ¿cuántos? 2 o 3. Pero bueno, por suerte no hemos tenido, pues nada, no hemos caído y eso es lo importante. Y ahora pues a disfrutar de esta bajada hasta llegar a San Pere y ahí buscar un camping que no lo hemos merecido. Son las 5 menos 20 de la tarde, ¿eh? No sabemos porque se me ha quedado sin batería el móvil Rugerizaro, el Dodge y el Doggy, joder, Dodge, ¿sabes? Qué flipado. Qué flipado soy, ¿eh? El Dodge, sí, ¿no? Que me he quedado sin batería y no puedo ver cuántos kilómetros me quedan. Esto es la putada que tiene Garmin. Garmin debería, tío, en todos sus GPS, si tú quieres seguir un trazo,
seguir el trazo y que te marque cuánta distancia te queda, tío. Una vez he terminado la bajada, ya me he relajado bastante y ya sí, me da una bajona, pero me he recuperado. Al beber agua y tal, me he recuperado físicamente, porque bajando estaba sudando, pero vamos, como nunca, La verdad que cuando uno termina un tramo de off-road que ha sido cuanto menos intenso, agradece pillar este tipo de carreteras, porque imaginaros que directamente tendríamos que haber llegado por pista a la zona de acampar o lo que sea. Entonces, hubieras primero de todo que hubieras tardado 2 horas más en terminar todo esto bajándolo por pista, por lo menos. Esto es el try, ¿no? Hacer pistas y luego carreteras de curvas, que aquí pues no pasará mucha gente, la verdad. Y además el asfalto hay zonas que están muy bien y zonas que están reguleras, pero dentro de lo malo, comparado con los que nos hemos encontrado subiendo al primer puerto de la mañana, esto es una delicia. Como decía Xavi, vamos a llegar a Sant Pere y allí vamos a buscar alojamiento, camping. Ellos quieren mirar a ver si existe la posibilidad de alquilar un bungalow o algo así. Pero claro, dormir con Aloysius cagándose, tío, es un peligro, pero es una puta locura, ¿eh? Prefiero subir otra vez la pista, esa que hemos hecho, que... Estamos en Sant Pere a buscar alojamiento, a buscar ahí un camping o a buscar algo barato por Booking, muy barato. Mira, aquí veis el corazoncito, se acaba el track. Bueno, ya tenemos camping, chavales. Ah, no, mira, estos son las vías. Entonces ¿podemos pillar electricidad también aquí o qué? Pues nos ponemos aquí, 8 por persona y separaros un poco, si eso, para... Pero aquí está la electricidad, digo, por eso, para poner aquí las tiendas. Aquí estará bien, ¿no? Aquí ponemos las 3 tiendas aquí y ya está. Por la noche te da sonido de relax. Pues ya estamos en el camping. Está al lado de un río, no sé cómo va a ser la humedad mañana. Aquí vamos a flipar un poquito con la humedad, esperemos que no nos pasemos frío. Aquí de momento se está bien, he estado sudando montando la tiendecita y ahora me iré a duchar y nada, prepararemos la cena. Son las 6:15 de la tarde, así que aún nos queda un poquito de luz, hay bastantes mosquitos, nos echaremos el repelente de Xavi y ya está, a ver qué tal se nos da la cena. Si Overlander ahí. Sí, bueno, con Aloysius por detrás, que tenemos que pixelar otra vez. ¿De qué futbolista quieres la cara ahora? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bueno, pues al final vamos evolucionando. ¿Tú tienes tu ¿Por más qué? grande? Ayer, No, creo que es más grande esta. ayer puse el gas sin el soporte. Ahora ¿El qué pusiste? el camping gas el azul. No sé cuál es esta palabra que dice al La final. bombona de butano esta la puse sin el soporte negro. Y claro, yo quería que dijese ahí gasa. Ah, No, ya está, es igual. Ya no Ahora hace está. gracia, Ahora ya no hace gracia. Ahora ya nos ha jodido el plano. ¿Aquí ya para los dos o hacemos uno y uno? No sé, es que depende. ¿Hay que te pone en esto? Perdona, tío, dale, que te estoy interrumpiendo un rato. por favor. Yo así no puedo trabajar. Perdona, tío, no estaba cuenta. No, ya está. ¿Ya se ha acabado? ¿Ya estás enfadado? No me hablo contigo, punto. Ya está. Tenemos crisis en el campamento base. Bueno, chavales, ya estamos dentro de la tienda. Aloysius ha encontrado una araña y se creía Spiderman. Le ha dicho pícame. Bueno, la cuestión es que ya estamos dentro de la tienda. Un día largo de moto. Creo que ha sido uno de los mejores días en moto. La verdad que las pistas que hemos hecho son muy guapas, muy impresionantes. El último tramo, bueno, el último trocito de pista bastante picantón. Nada, poniendo a prueba nuestras habilidades. Hemos salido airosos, sin caídas, así que contento por esa parte. Y nada, mañana queda un día bastante motero, 180 kilómetros. Vamos a hacer varios puertos así importantes. El Col de Agneil, el Isoar y luego ya seguiremos un poquito más por carretera y cogeremos un trocito de pista que según Xavi es paisajísticamente una de las más bonitas de los Alpes. Así que ya sabéis, no os perdáis lo que viene mañana. Hasta luego.
Imagínate despertarte de repente en una tienda de campaña y no saber bien dónde estás. Entonces recuerdas que estás de viaje con tus amigos y la cosa cambia. Te despiertas completamente y sales a grabar este amanecer. Y estas son las cosas por las que me gusta hacer vídeos. Madrugar de forma voluntaria para grabar un amanecer, llegar cansado al camping después de 200 km de off-road y tener que pasar toda la información, eso no es un esfuerzo para mí. ¿Por qué? Porque me gusta transmitirlo a la gente. Buenos días, chavales. Sin ninguna duda, lo peor de todo de acampar es recoger. Y más cuando duermes al lado de un río que parecía que te estaban ametrallando la cabeza. Hoy hemos dormido poco. Y aparte, la tienda con una humedad espectacular, está todo mojado. Yo tengo tomada la voz, parezco Gladiator, con una voz tan sexy. Vamos a recoger y iniciamos nuestro tercer día de aventura en los Alpes. Y este tipo de viajes también te demuestra que las cosas no tienen por qué salir como uno quiere. Y en este caso, a Aloysius no le estaban saliendo como quería. Muchas veces es mejor marchar para solucionar. Y habrá tiempo de viajar en moto. Bueno, pues salimos del camping ya. Hoy, lamentablemente, Aloysius nos abandona. Tiene algunos problemillas que solucionar y ya está. Nos quedamos Xavi y yo un día más. Aquí disfrutando del Col d'Ernel, Izobar y toda esta mandanguilla. Pero vamos. Aloysius, pásatelo bien, pussy. Ten cuidado ahora. Venga. Vale. Venga, chao, tío. Pues nada, nos quedamos Xavi y yo, tío. Ya ves. Los Overlanders. Ahora que Aloysius no nos escucha. Venga, ten cuidado. cuidadito, ¿eh? Vale. Chao. Bueno, se nos va. Se nos va. Un grande. La verdad que bueno, tampoco estaba pasando una situación personal muy buena durante este viaje. De hecho, ya habéis visto que no ha salido prácticamente nada. Nada, ayer estaba un poquito más animado, pero... Sí, ayer, y menos mal que ayer estaba más animado porque con la etapa que tuvimos... Buah, hubiera sido... Buah. Hubiera sido, vamos... No, lo tenemos que rescatar tenemos que llamar al rack, ¿eh? Al rack, sí. Y sacarlo de ahí. El rack italiano, que se llama el Raki. El Raki. El Raki. Se nos va, prefiere irse para no amargarnos el viaje. Pero que sepas, cabrón de Aloysius, que nos lo has amargado más ahora que te has ido que claro, no tío. el hecho de quedarte. Hoy hubiera sido épico. Mañana nos volvemos, yo me vuelvo mañana. Es decir, ya está. Hoy la etapa prometía. Mañana ya nos volvemos los dos. Hoy haremos cole de la Estrada de la Sieta y haremos cole de Finestre. Y mañana ya pues de regreso. Ya nos vamos. Carlos tiene que irse. Es tontería hacer media etapa para que él se tenga que ir a mediodía y tenga que hacer la noche en la carretera. Digo, pues ya nos vamos todos y ya está, que ya habrá más ocasiones para venir a los Alpes. Eso es decir, que los Alpes no se van a mover de sitio. Esperemos que se queden aquí. Así que nos quedará pendiente el tema del Jafferau, el sommelier, otro año más. Así también tenemos tiempo a mejorar nuestras skills, porque la verdad tengo que admitir que me daba un poco de miedo el Jafferau, quizá no tanto, pero el sommelier me daba un poco de respeto. Joder, pues si le daba respeto al Xavi, imagínate a mí, chaval. Respeto porque no me lo conozco. Ya. Y por lo que se ve en el mapa hay unos torrantes que lo flipas ahí en la parte alta, que digo, ahí no vamos a despeñar, vamos a hacer un game over que lo flipas. Ya, joder, tío. Pero el respeto siempre hay que tenerlo, lo que pasa que hay momentos en que el respeto es algo mayor o algo menor. Y en este caso era mayor. Es como ayer, yo creo que preguntarle al italiano ese... Sí, allí nos perjudicó. Nos por lo menos a mí, bastante, me dieron sí. unos nervios, digo, hostia puta, a ver si nos vamos a meter aquí en una embarcada que no vamos a saber salir. Pero bueno, lo solventamos con honor, ¿eh? Con honor ahí. Hombre, ya te digo. Con vamos. matrícula. Salud. Hola, otra rana francesa o italiana. Y con la tristeza de dejar a Aloysius atrás, empezábamos el día de hoy con nuestro primer puerto de montaña interesante. Nada más y nada menos que el Col d'Ernel. Pues nada, empezamos la subida al Col d'Ernel. Llevamos ya unos 4 o 5 tornante. Como bien explicó Xavi en uno de los vídeos de no sé cuándo, del 2018, 2000... lo explicó. Tornante es el singular, tornanti el plural, así que aprender el italiano con el overlandi. Creo que si digo esto, todos me apoyaréis. Hacer un puerto de montaña con caravana es lo peor que te puede pasar cuando montas en moto.
Xavi va con un ritmo que me lleva ahí con la lengua afuera, ¿eh? Ahí con la lengua afuera, no hombre, no. Voy con el flow, como dijisteis ayer. With the flow. Estos pueblecicos italianos, tío... ¡Coño! ¡Un panchano! ¿Pantano? ¡El Es verdad, panchanaco! ¿eh? Pantanaco. Hostia, están secos, ¿eh? Bueno, supongo que en la época también. Final de verano, ya no hay deshielo ni nada. El deshielo es, de hecho, en el principios de verano, primavera. Y ahora están empezando a tirar de las reservas. Mira qué vistas ahí al frente, tío. Buah, tengo fresco ahora, ¿eh? Sí, 14 gradi, ¿eh? 14 gradi. Me marca 16. Joder, tu moto es más calenturrienta que la mía, ¿eh? Las japonesas son más calenturrientas. Los Alpes, tengo la sensación que son mucho más rocosos que los Pirineos. Son como más salvajes, más abruptos. Son Wild Alps. La verdad que mola un montón, tío, esta carretera, madre mía. No puedo parar de grabar, ¿eh? Está bajando la temperatura a pasos agigantados, chavales, 12 grados y medio. Esas lenguas de tierra o de piedras vienen desde allá arriba, arrastradas por las cascadas. No sé si las podéis ver, ahí hay una cascada pequeñita, pero eso en invierno debe ser brutal. Mirar los años que llevará pasando por ahí el agua, que ha hecho como un quiebro a la montaña. Así que ni tan mal, ¿eh? Ahí había una señal que ponía Colle di Agnello. Y estos pueblos italianos aquí en los Alpes son guapos. Bueno, hoy hemos salido tempranito, ¿eh? Son las 9 de la mañana. Así paramos a comer algo cuando podamos y ya está. Colle di Agnello. Del Agnello. Roberto. Agnello es cordero. ¿Ah, sí? Es el puerto del cordero. El puerto del Cordero, muy bien. Bueno, corderito, cabrito. Tú este puerto ya lo has hecho, ¿no? Sí, pero ni me acuerdo, ¿eh? Si aquí hace 12 grados, no quiero imaginar lo que hará arriba, ¿eh? Bueno, pues cada vez que vamos subiendo, el paisaje es más espectacular, ¿eh? Hostia, qué susto me ha dado la puta cabra, loco. ¡Esa cabra ahí! ¿Qué pasa, cabras? Mira cómo escala, toma. Bueno, pues vamos a llegar a la cima, ¿no? Bueno, llegamos sí a Colle di Agnello. Qué guapo, es guapo, el puerto es No guapo. sé si es el tercera. Y mira, y cruzamos a la Francia. Cruzamos a Francia. A la Francia. A partida ahogada tenemos que... ¡Hola, vaya vistacas, chaval! ¡Wow! ¡Wow! Mira, aquí hay un monumento a otro ciclista, Michele Scarponi. Ya estamos en la cima del Col del Agnello o Col d'Agnello, 2.744 kilómetros. Ahora mismo estamos en Francia, ¿vale? Esta es la parte francesa, pero si me voy para aquí y cruzo, estoy en la parte italiana, francesa, italiana. Ahora estoy en Francia, ahora estoy en Italia. Ah, je parle français? Yo parlo italiano. Cómo se ven todos los Alpes por allí. El Col d'Agnello, increíble. Madre mía, qué frío. Hostia, me he tenido que poner la camiseta térmica y el forro para viento de la chaqueta. Porque tela, tío. 10 grados me marcaba la moto.
A mí me marca 7 grados y medio. ¡Guau! ¡Qué frío, chicos! 7 grados y medio. Yo voy con... Me he tenido... Bueno, ya sabéis que mi chaqueta no tiene forro de invierno. A ser Gore-Tex y tal, teóricamente, protege bastante el frío. Me he cerrado las cremalleras porque he subido con las cremalleras abiertas y, bueno, he pasado fresquete. Voy con los puños calefactables a tope y a descender de aquí y encontrar un sitio donde menjar... No, ahora es francés, es verdad. Encontrar un sitio donde podamos comer café olé, un poquito de croissant y nada, algo calientito para reponer fuerzas para el cuerpo. Pues eso, que vamos en ayunas, no hemos desayunado, a ver si encontramos algo por abajo y reponemos fuerzas un poco. 10 menos 20 de la... Sí, es muy pronto, mañana, tío. Es que hoy hemos salido súper pronto. El problema de venir a los Alpes, chavales, y si os gusta grabar y editar y tal, es que no vas a parar de grabar. Y luego los vídeos pueden ser de 2 horas. Si se los ven, bienvenido sea. Sí, si se lo ven. La cuestión es saber discernir en que las cosas puntuales, ¿no? Las cosas diferentes. Cuando empecemos a editar esto, veremos. Chavales, nos está... Hay unas ranas francesas aquí más raras, tío, que se visten de amarillo, ¿no? Nos está costando bastante encontrar un local en Francia de crepes. Hemos parado aquí en una boulangerie para... Por lo visto en la boulangerie no hacen crepes. Teníamos la intención de que nos hicieran un crepe, pero no ha sido posible. Nos hemos comido un croissant que está más o menos... Bueno, me he comido 2 y una cookie. Ya hemos bajado del Col d'Arnès y ahora nos dirigimos hacia el Col d'Issoire, ¿vale? Que estará aquí próximo. Así que hoy, a nivel de carretera, promete la cosa. Yo, Carlos, la verdad es que no sé dónde cojones pone todo lo que come. Se ha comido 2 croissants y una... Porque esto gente se echa a dormir, pero yo me voy a la montaña. ¿Tú te vas a correr a la montaña? Me voy a correr a la montaña. Bueno, pues ya está, hemos repuesto fuerzas, se nota, ahora me siento con más energía. La gasolina aquí no veas, Al ser sitio turístico te lo intentan meter. Sí, no, esta zona, todo es carísimo en esta zona, tío. Bueno, vamos a hacer Col d'Issoire. El Col d'Issoire, sí señor. Uno de los grandes también. Como he dicho, esta primera parte de la etapa va a ser asfalto hasta que lleguemos a Sestriere, donde vamos a empezar la pista otra vez. Eso es. Y después del descanso del guerrero correspondiente, tocaba iniciar la subida al mítico Col d'Issoire. Poco a poco íbamos marcando con una cruz todos los puertos moteros más importantes de la zona. Bueno, pues vamos pasando por pueblecitos antes de empezar ya lo que es el ascenso puro y duro al Issoire. El paisaje es muy bonito, o sea, aquí sí que se ve bastante más ambiente motero, ¿no? Hay como más moteros. En los otros puertos que hemos hecho no tenía la sensación de que hubiera tanta gente de moteros, no nos hemos encontrado, sí que hemos encontrado moteros y tal, pero no una exageración. Aquí sí que ya hemos visto bajar a bastante gente, hay bastantes overlanders de estos con jeeps de 60.000 o 70.000 euros, pero bueno, es otra forma de vivir la aventura, ¿no? También me imagino que debe estar guapo. Donde se quede un overlander con tienda de campaña y en moto, no se puede comparar. Luego te puedes a pensar que, hostia, sí, estar todo el día montado en la moto, haciendo cosas y tal, al final yo creo que te tiene que gustar mucho, ¿no? Tienes que tener claro que eso va a ser tu estilo de vida, pero que no nos tenemos que avergonzar los que tenemos un estilo de vida tradicional que ha sido decisión nuestra también, y eso tener que recordarlo. Nosotros hemos sido los que hemos seleccionado estar viviendo lo que estamos viviendo, es decir, encontrar una pareja para compartir tu vida o estar simplemente solo, haciendo lo que uno quiere, teniendo un trabajo, una estabilidad, que la gente dice, no, es que es muy aburrido y tal. Bueno, tienes que intentar vivir tu trabajo con pasión. Hay veces que es difícil, lógicamente, hay veces que te encuentras en situaciones que no son agradables, pero bueno, siempre con una sonrisa, siempre intentando ser positivo. Habrá días mejores, días peores, eso también es como lo afronte uno, ¿no? Si estás todo el día con pesimismo, pues al final pues todos los días es una mierda. Pero si tienes una actitud positiva, pues los días de mierda serán días de mierda y el resto pues serán días bonitos. Yo, pues mira, me lo estoy pasando de puta madre aquí, pero tengo unas ganas tremendas de llegar a casa
y ver a mis hijos, que esta es la primera semana de colegio. Mi hijo Alejandro empezó esta semana el colegio. Madre mía, qué poeta eres, tío. Pues lo dicho, chavales, que tengo ganas de llegar a casa y ver a mi niño y a mi mujer. Empezamos a subir ya las curvitas, la sucesión de curvas del Col d'Izoard. Ahora empieza lo bonito de este puerto. Bueno, bonito lo es todo, no nos vamos a engañar. Ojo, ciclistas ahí, perfecto. Un puerto que es muy impresionante, sobre todo en la parte de arriba. Está muy pelado. Hay unos game overs guapos. Y es uno de los imprescindibles que tenéis que hacer cuando vengáis por aquí. Hostia, otro Ferrari, macho. Madre mía, cómo les gusta el dinerito. ¿Has visto los Ferraris? Sí, los he visto. Madre mía. Cómo les gusta el dinerito, ¿eh? Fácil. El segundo ahí con la bandera italiana y todo. Sobradísimo. ¡Otro! ¡Anda! ¡Otro! ¡Hala! ¡Vamos ahí! Y el pobre con la Westron detrás. Han pasado aquí unos cuantos millones de euros sin que nos demos cuenta. Pues ya ves. Otro, mira, faltaba este. El que cerraba. Madre mía, una excursión de Ferraris, ¿eh? ¿Cómo que no nos han llamado? ¡Qué cabrones, eh! Pero Maserati. Faltaba el Maserati. Mirar, chavales, pero mirar esto, tío. Parece otro puto planeta esto, ¿eh? Con las rocas estas así. Sí. Es una locura, ¿eh? Qué sensación más diferente, ¿no? Y aquí hay un monumento a otro ciclista, no me acuerdo cuál era. Conti. ¿Era Conti? Bobetti no sé qué, creo que era Conti. Ah, no, Coppi, coño, Coppi, Fausto Coppi. Sí, era un monumento a Fausto Coppi. ¿Viene alguien? No viene nadie. Foto tam. Vale. ¡Ahí, gasa! ¡Que no te la voy a comprar! Queda poquito para llegar a la cima, ¿eh? Mira. Eso de ahí es el monumento aquí del Izoard. Lo están arreglando, lo están adecuando porque según me ha contado Xavi, esto estaba hecho un poquito mierda. Son 2.360 metros, yo creía que estaría más alto. La temperatura aquí es agradable, la subida está muy bien, paisajísticamente hay un trozo que está totalmente despoblado, parece un planeta diferente. Y la verdad que mola, me está gustando estos dos puertos que hemos hecho. Para mí es más espectacular el Col d'Arnés, pues bueno, por la altura, la carretera, es decir, este es como más sencillo, ¿no?, de hacer. Las Tornanti o las Edge son más sencillos de hacer. Y nada, son mi experiencia por primera vez aquí y la verdad que se agradece. La verdad que me está gustando mucho mirar dónde estamos, Mirar dónde estamos. Una maravilla. 1, 2, 3, 4. La gente se queda todo loca, ¿eh? Que se queden todos locos. No van a volver a tanto berlantismo junto en su vida. Bueno, chavales, bajamos el Izoard por el lado de Briançon. La verdad es que como hemos salido tan pronto hoy por la mañana, creo que se va a hacer la etapa corta y todo. Pero bueno, tendremos más tiempo de disfrutar de la Estrada de la Sieta, que créanme que nos vale la pena parar ahí en cualquier momento, en todo momento parando para hacerse fotos, volar el dron y simplemente disfrutar de las vistas y del paisaje que ofrece. Pues ese es el objetivo. Para eso estamos aquí, para disfrutar. Para eso hemos venido. Tiene mucho tráfico por eso este puerto, ¿eh? Pero aún así mola, tío. Bueno, piensa que es un puerto que también está muy cerca, también. Es que está todo muy junto con casi todos los grandes de esta zona. O sea, toda esta zona está muy concurrida. Entre semana quizá no tanto. Hoy, ya digo, me extraña que haya tantos coches. Hoy es miércoles. Pero bueno, no dejan de ser turistas. También hay mucha matrícula holandesa. Todo esto son, mira, coches clásicos así más o menos. Coches clásicos, sí. Antes han pasado los Ferraris, mucho motero también. Bueno, ya está, tío. Hay que vivirlo. Mira, cabras de hierro.
Esas cabras ahí. Hostia, si parece Don Quijote. No, es Napoleón, seguramente. Ah, no, Napoleón. Seguro, porque lleva el Me sombrero come ese de los Napoleón. huevos, Me Napoleón. come los me huevos, come los Napoleón. huevos. Si la subida que habíamos hecho al Col d'Issoire estuvo increíble, la bajada hacia Briançon no es menos. El único problema que hay es la liada que hay en Briançon por el tema de las obras. Casi una hora estuvimos retenidos en el pueblo. Bueno, chavales, creíamos que había terminado un poquito la liada que hay aquí en Briançon. Estamos subiendo el Col de Montgenebre, en el cual nos llevará a cruzar a Italia otra vez, pero se está haciendo insoportable. Es decir, hay cortes de circulación, es decir, pasos alternativos todo el rato y es bastante agobiante. Ha habido un momento de crisis, de decir qué mierda pasa aquí. Pero bueno, vamos a tomarlo con paciencia. Hay veces que en los viajes pasa esto, que te toca comer caravana. Es un sitio muy turístico, una gran ciudad, pues nos tenemos que adaptar. Sí que es verdad que hay que reconocer, chavales, que las carreteras francesas son mucho mejores. Esto, si hubiera estado en el lado italiano, no hubiera habido pasos alternativos porque no hacen mantenimiento. Y a tomar por culo. Es decir, se arregla solo. Y ya está. Creo que no vamos a pillar tráfico porque como nos hemos estado cortados y estábamos en primera posición, pues ya está. Nos va a tocar subir el Montgenebre alegremente. Pues nada, pasamos libre la frontera. Bueno, es bonito, pero mucho tráfico. Es lo que le estaba diciendo a Xavi. Es un estilo a la Molina, un estilo de excesivamente de tráfico. Bueno, gente, Cesana, qué recuerdos, ¿eh? Nos vamos aquí, a este supermercado, a comprar algo de comida porque son las 12 y poco, pero la intención, ya que vamos a la Estrada de la Sieta, es comer por ahí arriba al fresco y con buenas vistas. Ya hemos comprado, chavales, ya tenemos las provisiones del guerrero. Nos vamos ahora dirección a Sestriere, pueblo conocido por su estación de esquí, básicamente, por su área de deportes de invierno. Y ahora lo que haremos pues es irnos para allá porque allí empieza la pista que sube a Col de Basset y desde Col de Basset ya empezamos la Estrada de la Sieta. Pues ya sabéis, nadie mejor que Xavi para explicar los detalles turísticos overlandísticos de lo que se viene ahora. De lo que se viene. También te digo una cosa. Dime. Cuando preparas los tracks y eso también te aprendes por dónde vas. No, está claro. Y tú allá, aparte que has venido aquí ya... Con conocimiento de causa. Alguna que otra vez has venido. Bueno, aquí una. Bueno, pasé por aquí en sentido contrario el año pasado, pero solo de paso. Con ganas ya de meternos en la Estrada de la Sieta. Es una estrada que si hacéis trail no os podéis perder porque es impresionante. A tener en cuenta una cosa, que los meses de verano hay paso alternativo. Es decir, paso alternativo quiero decir que solo se puede acceder en vehículos motorizados unos ciertos días a la semana. A partir del 1 de noviembre está cerrada por temporada de invierno. Así que lo hemos cuadrado, chavales. Lo hemos cuadrado. Ahora que lleguemos allí esté cerrada. Eso nos vamos a reír un rato, ¿sabes? No, hombre, no. La decepción sería tremenda, ¿eh? Y disfrutando del último puerto asfaltado del día, llegamos a la población de Sestriere. Bueno, chavales, pues estamos en Sestriere. En donde cogeríamos una desviación hacia la derecha para empezar el off-road del día. Pero claro, no todo sale bien siempre a la primera. Espérate. De julio a agosto, vale. No, estamos en septiembre, con lo cual... Es válido, ¿no? Bueno, chavales, vamos a empezar, ¿eh? Empezamos el off-road de hoy. Tener esto presente siempre. Nunca bajar la guardia. Bueno, pues Xavi se conoce esta pista. Coño. Yo no tengo ni puta idea. Hola. Aún la Hostia, puta, tío. Muy rápido, ¿no? Venga, va. Hostia. Déjale. Sí, pues si te da que la liamos parda. Bueno, pues ya se hubiera liado, pero no se ha liado y ya está, no pasa nada. Joder, macho. Vamos a tener eso en cuenta, vamos a ir por la derecha. Sí, aquí hay tráfico. Bueno, esta pista está concurrida, ¿ves? Nota mental, a la derecha. Bueno, pues eso, que Xavi se conoce esta pista. Yo no tengo ni puta idea. Me fío de su criterio, que dice que la pista está
Por lo menos en 2018 estaba fácil. A saber qué es lo que ha pasado. Son muchos años, son 4 años. Si había una pista a la que tenía ganas, era esta. La Estrada de la Seta es famosa en el mundo trail. Una pista sencilla y con unas vistas que te quitan el hipo y le dan la razón a la gente. Es de lo mejorcito de los Alpes. Nos falta aquí Aloysius, pero bueno, Eso, tío. ¿qué le vamos a hacer? Eso. Ya habrá más veces. Se ha hecho cacota. Sí. Yo creo que después de lo de ayer, Hostia, ayer después... ha dicho, estos hijos de puta. Ayer fue intensito, ¿eh? Vamos a ir buscando la trazada más limpia. No me imagino a Xavi aquí con la Explorer, su primera vez. Estaba ahogado ya. No, hombre, ya siempre que empiezas una pista, o al menos a mí me pasa, te pones nervioso, yo al menos. Hasta que entras un poquito en calor, vas cogiendo los movimientos de la moto, pues te vuelves ahí, los nervios están. La T7 le ha dado más skills, ¿eh? Míralo, ¿no seas tú el mejor overlander? ¿Dónde estás, tío? Arriba, arriba. Entonces, a partir de aquí ya casi todo es off, ¿o qué? Habrá un cuchillo de carretera en coles de Finestre, pero poca cosa. Mira. ¡Yes! Cuando se viene en 2018 no pude fijarme en el paisaje, también te lo digo. Qué guapada, ¿eh? Qué vistacas, tío. La pista está guapa, paisajísticamente la estaréis disfrutando vosotros más que yo, porque yo no tengo tiempo para mirar lateralmente. Bueno, ahí estamos, chavales. Col de Basset aquí arriba. Me acuerdo que bajaba aquí con un miedo, tío, diciendo, es que en la subida solo es cosa de gas y las bajadas intervienen en gravedad. Y la gravedad es muy cabrona. Bueno, pues hemos hecho cima, ahora toca ir bajando poquito a poco, ¿vale? No, bajando no, bajamos un poco, pero después vamos luego volvemos a subir. llaneando por la ladera. Aquí la señal de advertencia de la circulación prohibida en ciertas épocas del año. La marmota. Mira, aquí empieza la Estrada de la Seta, chavales. Pues ahora aquí pegadico a la izquierda, ¿eh? Bueno, esto se va a tapar mucho, ¿eh? Bueno, como ayer, ¿no? De todas formas, hacer los Alpes en septiembre es una auténtica gozada. Teníamos la pista para nosotros solos. ¡Qué bonito! La verdad es que sí, ¿eh? Bonito es un rato. Esta vista, tío, es muy espectacular en las vistas. Tengo que acostumbrarme a mover con más agilidad el pie del freno trasero, ¿sabes? Ya. Para no tenerlo siempre en posición de frenar, porque si no te destrozas las piernas. Bueno, lo que tienes que hacerte es bajarte un poco la palanca de freno para que no te moleste. No, si eso no me molesta a mí. Porque yo solo tengo que bajar El pie. la puntita y a freno. Y a lo mejor tengo mal colocados los pies, ¿eh? Que es posible también, ¿eh? Los tengo abiertos demasiado. Tengo que cerrar un poco las piernas. Así me hace contacto con el depósito. Las piernas hay que tenerlas cerradas siempre. Después que después vienen los sustos. Ah, mira, ¿ves? El Col Burgués. Bueno, chavales, pues seguimos. Aquí nos hemos hecho una fotito. Bueno, 12 graditos y medio, ¿eh? Cuando estás en marchas está bien. Cuando estás parado, cuando llevas el esfuerzo y tal del off-road, pues te estás sudando un poquito, pero bueno, se está bien. Me siento cómodo. Me siento seguro. Mira qué vistacas aquí, tío. ¡Qué alto, eh! Pues sí, ¿eh? Tanta euforia no, por favor. Tienes que dramatizar. ¡Qué alto, chavales! ¡Qué locura!
Acabas de romper el tímpano de 100 suscriptores como mínimo. Bicis, bonjour. Guau, tío, es tremendo, tío. Es tremendo, tío. Mira, mira, mira. Qué vistacas, tío. Qué vértigo, ¿eh? Me voy a poner un poco al borde. Que no, que me caigo. ¿Qué tenemos que llegar ahí abajo, no? No. La pista es larga, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Es larga? Y la pista también. Bueno, yo de todas formas, aquí, cuando tu primera vez los tuviste gordos, ¿eh? Porque ya te digo que habiendo hecho poco off que habías hecho, tío. Ya, bueno, al final es lo que sé. También vas un poco, si te dicen, vale, esto es fácil, esto lo puedes hacer con un nivel muy básico, pues ya te da más confianza. Por ejemplo, cuando me dijeron que el Jafferau y el Sommelier, ahí quizá puedes tener un poco más de problemas, pero claro, entonces ya te meten el miedo en el cuerpo y ya dices, hostia, pues casi que mejor que no lo haga, ¿vale? Luego lo piensas fríamente, quizá en aquel momento no era el momento, yo creo que ahora sí que lo subiría, pero bueno. Tampoco tenía tan claro, por ejemplo, Aloysius con el ánimo que tenía que me lo subiera, con lo cual la última etapa yo ya la veía peligrar desde el día 1. El primer momento, sí. Y con el cuello dolorido de tanto mirar a un lado y otro para ver estos preciosos paisajes, llegamos a otro de los coles de la jornada. Estamos aquí en lo alto del monte Genebris. Este lo llaman el Valle del Chusa. Estamos a 2.511 metros. Xavi está haciendo ahí unas fotos, pero yo todo el tema de meterme por ahí, maniobrar y eso, pues como me cuesta un montón, paso y ya está. Me quedo aquí en la pista y nos quedamos igual. La verdad que bien, me estoy pasando súper chuli. La pista creo que es bastante asequible, esperemos que siga así, que no haya ningún problema. Yo voy a mi ritmo y chino chano. No será el mejor cuentacuentos de la historia, pero bueno, vamos a continuar por la pista que baja por ahí abajo. No sé si lo veréis, por ahí abajo sale una pista que creo, si no voy equivocado, que es la que vamos a tomar. Por si no lo habéis visto, os lo muestro. Bueno, está todo un poquito nubladete, ¿no? Sí, ¿nos vamos a mojar? Yo creo que sí, tarde o temprano. Bueno, hoy daban previsión de lluvia. Sí, por la tarde era probable que por lo menos llovizna, que no es lo mismo que llovizno, nos cayera un poco. De hecho, por eso hemos buscado ya hoy alojamiento bajo techo. Sí. 2 noches de camping, es el cupo que tenemos los Overlanders. no tenemos más aguante. No, pero coño, es que si podemos evitarlo, ¿para qué, tío? A ver, esto, Cole Belgier, este sí que lo tenía en el mapa, ¿eh? Cole Belgier. Muy bien, 2.381 metros. Estamos todo el rato sobre la línea esta de los 2.300, 2.400 metros, ¿eh? Sí, no bajamos, ¿eh? ¡Qué cabrones! No bajamos, ¿eh? ¡Qué cabrón! Muy buena gente de YouTube, muy buena. La verdad que paisajísticamente es una preciosidad, tío. Creo que hemos tenido 3 buenas jornadas de off-road, ¿eh? Esto es un sube y baja, ¿eh? Ahora parece que volvemos a subir y luego tocará bajar, lo que no sé cuándo. Es una pista larga, ¿eh? No sé cuántos kilómetros tendrá. 17,5 kilómetros exactamente tiene la Estrada de la Sieta. Hace un momento estábamos asqueados por las caravanas y ahora estamos aquí, los dos prácticamente solos. Y ahora tocaba buscar un sitio tranquilo y apartado para poder hacer la comida del guerrero. Que ya tocaba, que creáis o no, el tiempo pasa muy rápido.
Bien, chavales, al final los forestales han venido, nos han echado de aquí, habíamos aparcado las motos aquí abajo, que estaba bien. Nos han hecho subir detrás de esta caseta, este refugio, lo que sea. Y nada, ahora toca comer. Yo no tengo mucha hambre, la verdad. Me cogí una ensalada de pollo, un Monster y algo de agua. Está viniendo la niebla, no sé si lo veis, aquí hay un laguete. Aquí se está perfecto. Queda terminar el col de la Sieta, empalmamos con carretera, un trozo más de pista y se habría acabado. Pero se vienen cosas bonitas. Chavales, ya tenemos título del vídeo para este día. Nos escolta la Guardia Pretoriana Italiana. ¡Ay, mierda, Xavi! Se cayó. ¿Qué ha pasado, tío? Pues que... no lo sé. Que no he hecho pie. Ah, está bien esto. ¿Y cómo se tiene que levantar No, esto no, ahora? así. Anda, Ya, pero ¿por dónde tengo que coger yo? por aquí, todas por las aquí. bolsas y eso? Como pueda. Ya está. Vale. Se ha quedado mirando el cabrón y no Ya, ha hecho ya. nada, ¿eh? Es que se hunde, ¿no? Parece que se hunde. Es que ahora... Una moto más ligera lo harías mejor. La primera. No, esto no cuenta, tío. No cuenta esta. Bueno, chavales, la típica caída mía, ya sabéis. Al arrancar, creo que se me ha calado y no he hecho pie. Esto como te quedas frío y pierdes la tensión Cositas. y ya está, no pasa nada. Mientras que no sea en movimiento, no me importa, la verdad. Yo tengo la limitación mía de la altura, siempre va a estar ahí, así que hay que convivir con ello. Sí, bueno, no. Con el tema de la niebla y tal, nos perdemos un poco el paisaje, pero lo hace esto más épico, ¿no? Más épico, más en plan ahí... Dime una película que tenga niebla. Braveheart. Heidi tiene niebla. Braveheart. 9 grados, hostia puta. 14. Ahí hay algo que falla. Sí, Hay un termómetro que falla, ¿eh? Bueno, yo creo que el clima cambia un poco aquí en los Alpes por la tarde, la niebla baja, temperatura también. Bueno, ahora sí que creo que empezamos a descender, ya poquito a poco. Poquito a poco descendiendo. Que no vale la pena bajar por bajar. Esta vez estamos parando los sitios porque vamos con tiempo. Cole de la Sieta, vamos a hacer la foto y vamos a continuar bajando. Parece que ahora se despeja un poquito. Mirad qué bajada. Ahí, por ahí. ¿Qué va a salir en la tele? Del otro, Verlander, que no quiere ponerse para la foto porque se va a caer. Y aquí yo tenía en el mapa marcado un fuerte que está por aquí arriba que se sube por esta pista, pero está cerrado. Así que bueno, se libra Carlos porque si no hubiéramos subido. Ahora sí que parece que poquito a poco, no con una pendiente extrema, vamos a ir descendiendo. A ver si se va un poco la niebla y nos da algo el solecito para que nos caliente un poco, porque yo al menos me he quedado un poquito frío después de comer. Paisajísticamente nos estamos perdiendo pues quizás un poco las pistas, pero espero que vosotros podáis ver algo con la niebla y tal, pero tiene una pinta, esta pista es
es muy guapa. Bueno, seguimos bajando. Yo creo que no quedará mucho ya, no lo sé, porque ya ni me acuerdo. Pero creo que después del cole de la Sieta ya poca cosa quedaba más que bajar. Pues chavales, nos encontramos un rebañico de ovejas, ¿eh? Rebañico. Vaya orejas que tienen las cabronas. Sí, sí, hostia, ¿Te has fijado? Me miran mal, loco. Mientras no tengan cuernos. Hostia, ahí está, el de los cuernos está ahí, ¿eh? No te cruces, hija de puta. ¡Ay, el pequeñito! ¡Qué mono! ¡Ve! 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 Pero dime algo, Sosainas. Bebé. Ah, bebe, bebe. ¿Cómo escalan, loco? Ya te digo, los glúteos que tienen, Nacho. Ya te gustaría a ti tener esos glúteos. Y hay veces que sin comerlo ni beberlo te encuentras un helicóptero en medio de la pista. Pues terminamos la estrata de la Sieta. Estrada, como queráis llamarle. Un español le llama como lo quiere. Es decir, no hemos conquistado esto porque no queremos, vosotros mismos. Es decir, con 3 colegas, esto es mío. Es una pista que hay que hacer una vez en la vida, creo. Merece la pena, es una pista asequible, se puede decir nivel de iniciación. No hay piedras. Lo de ayer fue, comparado con esto, vamos, la embarcada de Xavi aún la recordaremos toda la vida, y a Luis aún más. Ahora nos dirigimos hacia Susa, el col de la Finestra, y luego hacia Susa. Aún nos quedará un trocito más de pista y nada, día espectacular de moto. La verdad que son pocos kilómetros, pero molones, que es lo que tiene el trail. Yo cada vez odio más hacer 1000 kilómetros, 500 kilómetros. Sí, está bien de vez en cuando, pero ya cada vez da más palo. Prefiero hacer jornadas de 180, 200 kilómetros y mezclar pista y carretera y disfrutarlo más. No sé vosotros, si no habéis probado el trail, os lo recomiendo al 100%. Y si os venís a los Alpes, lo vais a recordar toda vuestra vida. Bueno, chavales, pues ya está. Ahora, ¿cómo se llama el col que vamos a hacer? Col de la Finestra. Col de la Finestra. Puerta de la ventana. Es épico, mirad, parece que estemos aquí yo qué sé, tío, en Hawái o algo, yo qué sé. En Hawái, igual. Mira, ahí en el fondo están las palmeras. No, pero Hawái tú sabes dónde ¿no? Los perdidos y todo el rollo este. Está guapo. Lo bonito de hacer el trail es esto, tío. La mezcla de tierra y carreteras reviradas. Disfrutándolo. Y de la subida al col de Finestre, ¿qué os puedo decir? Comprobarlo vosotros mismos. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Estamos en el col de la Finestra, 2176 metros. Aquí termina la carretera, como veis ahí, y la bajada es por pista. Súper bonito. Vamos a ello. Empezamos el descenso del col de la Finestre. Qué guapo, tío, qué ganas tenía de hacer esta bajada sin niebla. Bueno, que se está volviendo a tapar, corre, corre. Venga, va, que ya queda poquito
Este coil no lo habías hecho nunca, ¿no, Xavi? Sí, este sí que lo he hecho. Ah, ¿este sí que lo has hecho? Vale, vale. Sí. Y ahora tocaba descender por esta pista sencilla. Lástima que pillamos un día de niebla y nos perdimos un poco del paisaje del fondo. Pero ya os digo que se intuía magnífico. ¡Vaques! La típica vaca. No es la típica vaca esa manchada de detrás. Bueno, esto es una vaca lechera, ¿eh? No es una vaca cualquiera, ¿eh? Con la leche merengada, no hay vaca Qué tan vaca sagrada. Tolón, tolón. ¡Tolón! Tolón, ¡Tolón! tolón. Empezamos con el bosquecito, supongo que tarde otro empano, eso sé que por tirar asfalto. Ah, no, mira, aún queda un ratillo más. Tocaba disfrutar de los últimos kilómetros off-road por los Alpes, como si fuéramos un jinete montando nuestro caballo. Bueno, pues ya está, chavales. Se acabó la tierra en este viaje de los Alpes. Se finí. Se finí. Las pistas que hemos hecho, como se resumen, la de los 3 días han sido espectaculares, ¿eh? Incluso esta bajada, aunque estuviera con el paso de ruedas de tractor o de furgoneta con taco en época de lluvia que ha dejado marcada la pista, se ha hecho bien, es un bonito descenso y ahora pues nada, disfrutar, recordar lo que hemos hecho. Por suerte, en marcha no ha habido caídas, ha habido la caída esta al arrancar ahí después de comer de hoy, pero bueno, es decir, lo típico, me puede pasar en campo como me puede pasar en carretera. Se me ha calado la moto y no he hecho pie y al suelo. Ahora un poquito de carretera y llegar al apartamento que hemos reservado esta noche porque tiene mala pinta a nivel de lluvia. Esta era la carretera que decía Xavi que íbamos a estar cubiertos de árboles todo el rato. Es bien guapa, ¿eh? Vas a acabar hasta la pollísima de Tornanti. Es una bajada mágica, la parte está más asfaltada. Y imaginaros cómo tenía que haber sido este tramo de lento si no hubiera estado asfaltado. Porque ya os digo yo que cuando vais por hacéis este fragmento, que aún no estamos en el fragmento de los Tornanti, ojo, ya veis que aquí en el GPS, no sé si lo veis bien, que está un poco más adelante, pero son Tornanti súper sucesivos. O sea, cuando digo súper sucesivos es que prácticamente no os da ni tiempo a poner la moto derecha, que ya tenéis que estarla tumbando para el otro lado. Esta carretera, sin duda, es para verla a cámara rápida. Bueno, chavales, pues ya estamos en el apartamento, aquí en Avi no sé qué, un pueblecito italiano, a pie de la montaña. Bueno, ya está, 53 euros dividido entre 2, pues ya está, 20 y algo euros. Bien, un poco cansado, la verdad que bastante cansadito hoy y la jornada ha sido de 180 kilómetros, bastante carretera, pero bueno, luego la pista ha sido más de mediodía, ¿sabes? Es decir, desde las 12 o así hemos empezado la pista, así que no está mal. Estaba desmontando las alforjas, que quería enseñaros cómo están después de la tralla que le hemos dado. Están sucias, lógicamente, pero todas las costuras que han estado aguantando todos los esfuerzos están como nuevas. ¿Veis? Están como nuevas. La verdad que ha sido un gran descubrimiento estas alforjas de SW Motec, y la verdad que me han gustado mucho, le dan un toque aventurero a las motos, espectacular. Tener en cuenta que llevo 12 kilos en cada maleta, ¿vale? He intentado igualar pesos. Muchos diréis, ¿dónde vas con tanto peso? Ya lo sé, quizás me he pasado,
pero yo llevo mucho material para grabar y bueno, tenía miedo de quedarme sin poder cargar las cosas, pero bueno, viendo lo que ha pasado, para el próximo aligeraré un poquito más. Y nada, vamos a ver si nos duchamos, que olemos a tigre y a ver qué vamos a cenar hoy. Bueno, chavales, pues ahí arriba donde hemos dormido esta noche y ya tenemos la moto preparada. Qué bonitas se ven las motos sucias, ¿eh? La verdad que se ha dormido bien, el piso era realmente grande, ¿eh? Realmente impresiona que el piso esté así. Voy a apretar esto, tío, porque... Este accesorio me ha dado bastantes problemas en off-road, así que ya me he encargado de eliminarlo. Salimos ya del apartamento. Nos quedan 832 kilómetros me queda para llegar a casa. Son las 8:15 de la mañana. El apartamento estaba espectacular. Por 53 euros los dos. Si hubiéramos ido otro, hubiera salido bastante más baratillo. Hay veces que tienes que mirar en Booking. Hay sorpresas como esta. Porque acampar nos ha costado más o menos unos 15 euros por cabeza cada día. Y esto pues nos ha salido 6 o 7 euros más caro. Entonces hay que mirar antes de acampar, porque la verdad que el palo de quitar y poner la tienda de campaña es considerable. Vamos a intentar salir de aquí por carreteras nacionales, vamos a hacer curvitas y ahí pues haremos un pequeño balance de cómo ha sido este viajecito corto pero intenso. Lo único a tener muy en cuenta para viajar por carreteras secundarias de Italia es el tema de radares y sobre todo por lo mal que conducen. Son un auténtico peligro. Chavales, que nos han cerrado la carretera, tío. Y recuerda, amigo, cuando te encuentras una carretera cerrada, un poco más adelante hay otra abierta. Váyatela. Como odio circular con el sol de cara, ¿eh? En nuestro intento de salida de esta zona italiana, nos comemos el primer puertecico. Con un poquito de caravana, pero bueno, no se está mal. Lo bueno que podemos disfrutar de estas vistacas, que no son malas. Vamos a atravesar este pequeño valle, dirección hacia izquierda, como veis por allí. Salimos de Susa Gravere, esperamos llegar a la parte francesa lo antes posible para poder desayunar un buen crepe de chocolate. No sé si es chocolate o salado, ya veremos a ver. De Nutella, yo creo que la Nutella è molto importante per agafare l'energia necessaria. Imaginaros, chavales, la humedad que hay en este puerto, que está el asfalto empapadísimo, ¿eh? Por suerte hemos salido de un poquito del atasco y mirar esa edificación que hay ahí a la izquierda. Realmente no sé lo que es, pero estamos haciendo un puertecito así de Strangis. No está contemplati. Hoy ya os digo que vamos a acabar destrozados. En cuanto cojamos la autopista, se acabó la diversión por hoy y empezará la lucha contra la mano derecha de la muñeca, ¿sabes? De los dolores que te viene de las pajillas, como dice Xavi. Yo por suerte tengo el control de crucero este mecánico, que lo pongo a 120, 130 y ya me apaña, ¿sabes? Bueno, pues seguimos saboreando los últimos tornanti de Italia. Esto creo que nos va a llevar hasta el Monginevro. Ahí ya descenderemos hasta Briançon y ahí ya entraremos en la parte francesa. Qué poquito dura lo bueno, ¿eh? Hay veces que los viajes, tío, se me han pasado volando, ¿eh? Estamos a jueves, se me ha pasado volando estos días. Si hubiera molado como los cabrones estos que vimos ayer, los mallorquines, hubiéramos estado más días. Pero bueno, chavales, se hace lo que se puede. Lo importante es salir un poquito de casa, salir un poquito de la zona de confort y disfrutar de los compañeros. Ya habrá más veces de poder juntarnos y de poder disfrutar de lo que nos gusta a los tres, que es montar en moto, hacer carretera, hacer off-road, más o menos difícil, ya dependerá de cómo Xavi trace la ruta,
Pero bueno, como resumen, se puede decir que el primer día empezó espectacular con el túnel del Perpiñón. El descenso es un poquito picantón. El segundo día, la primera pista que hicimos para mí es espectacular, paisajísticamente muy buena. Y luego el descenso por el Pedregal, pues bueno, fue intensito. Con paciencia creo que se puede pasar. Y ayer, sin ninguna duda, paisajísticamente es la pista más bonita. Pista más larga. La pista quizás la más fácil, sin ninguna duda, no vas a tener ningún problema. Tuvimos suerte y mala suerte de encontrarnos la niebla. La niebla le da un toque especial, ¿no? a todas las rutas, y más a 2000 y pico metros que estuvimos durante mucho rato. Y además comer como comimos ahí en el refugio ese, la verdad que estuvo genial. Ya mismo se acaba esto, qué tristeza me da. Como resumen de material que he llevado, me ha sobrado material para cargar. Y yo creía que íbamos a acampar libre, porque habíamos dicho, no, acampamos libre un día y tal. Luego nos hemos rajado un poquillo, la verdad. No quiero saber cómo sería acampar a 2000 metros. Si ya pasamos frío cuando llegábamos a los campings, pues a las 4 o 5 de la mañana ya te despertabas porque tenía frío. No quiero saber cómo debe ser a 2000 metros. De cámaras, pues a mí, porque como me gusta tener las 4 tomas que tengo, pues no me ha sobrado. Luego el tema de las alforjas. Estoy encantado con las alforjas. Sí que es verdad que el primer día me costó un poquito colocarla, porque lamentablemente mi moto no tiene placa adaptadora, pero al final te acostumbras. Las 6 hinchas han resistido a la perfección y me he metido por pedregales, que se están moviendo las alforjas para arriba y para abajo. El petate de 35 litros de SW Motec, y tanto las alforjas como el petate son de SW Motec, me han ido genial. El petate nos ha llovido algún día, el primer día nos cayó una trompa, un diluvio, vamos, y ha aguantado a la perfección y estoy muy contento. La moto se ha comportado espectacular. No me esperaba, pues sobre todo ayer, no, antes de ayer, en el Pedregal me esperaba sufrir un poquito más, pero las suspensiones se comportaron bien. Sí que es verdad que le hice las suspensiones este año, así que los líquidos están cambiados, entonces quizás ahí se nota, ¿no? Porque en la Roadibook, me acuerdo que la última Roadibook la hice con el amortiguador trasero destrozado, no me había dado ni cuenta, chavales. Así que era normal los botes que me daba. Y por lo demás, el móvil ese, el ruggerizado, la batería me ha durado navegando un día y medio, la verdad que bastante contento. Y poco más os puedo decir de equipamiento. El traje, bien, para estas temperaturas, ahora con 14 grados, cuando baja ya a 7 graditos y tal, sí que haría falta ponerse una chaquetilla por debajo. El casco, pues se me ha roto lo que es el clip de una vez de las anillas. Tú sabes que te ponen las anillas y luego hay un clip, pues el clip ese se me ha roto. Lo voy a tener que reemplazar por un velcro o algo. A ver, alguna ñapa voy a tener que hacer con mi madre. Te queda un poquillo, pues ese, ya sabéis, cuando se terminan los viajes siempre te queda esa tristeza, ¿no? Pero eso se soluciona pensando en el próximo viaje. Lo más seguro es que en octubre tenga alguna semanilla más, así que voy a hacer, aunque sea una escapada de 2-3 días con mi padre, para poder disfrutar con él de las cosas, que ya estará un poquito más recuperado. De todas formas, este fin de semana me voy a los BMW Days que me invitó SW Motec. Qué sensación, de estar rodando por aquí. Estamos solos en esta carretera, Vamos tranquilamente, 10 graditos, eso sí, hace frío. Voy con las cremalleras abiertas de la chaqueta y bueno, me molaría poder cerrármelas en marcha, pero es un poquito complicado, mejor hacerlo en parado. Ahora esta carretera nos va a llevar al cruce fronterizo con Francia y ya estaremos en el País Gabacho. En Francia nos han tratado bien, en Italia también, no nos podemos quejar, El trato ha sido excelente en todos los lados, gasolineras, campings, la verdad que muy contento, Estar con los compañeros, tanto con Xavi como con Aloysius, yo creo que es una bendición. Los dos son súper buena gente. Lástima que justamente en esta época o esta semana Aloysius no lo estaba pasando bien y no estaba centrado y decidió marchar, pero con Xavi siempre las risas están aseguradas. Los tracks los ha creado él es un artista creando tracks. No me puedo quejar de poder compartir viaje con él. Y es una experiencia pues muy gratificante, ¿no? Ya me quedo estos tracks para mí. Si algún día puedo volver con la mujer, volveré. Es decir, a ella seguro que le gusta, ella sabe, aparte sabe hablar italiano. Entonces la experiencia
pues será otra, ¿no? Porque al viajar acompañado es diferente. Y ojalá pues algún día lo pueda hacer también con mis hijos, ¿no? En una camper o en algo, antes de que se hagan mayores, que los niños crecen muchísimo. El domingo cumple 6 años mi hija, 6 años, chavales. ¿Cómo crecen? ¿Qué personita ya es? ¿Qué grandecita? Mi hijo con 3 años ya es un artista. Los voy a llevar a lo de SW si estáis por allí y los veis, saludaros, ya verás que no van a decepcionar. Y no me quiero extender mucho. Volver a agradecer a mis compañeros de viaje las risas que hemos tenido, los buenos y los malos momentos, y ahora solo queda preparar el siguiente viaje, chicos. Toca cruzar la fronterica. Ya estamos en Francia otra vez. Ya estamos en la France. Otra vez en la France. Y solo quedaba disfrutar de estos últimos kilómetros de curvas haciendo ciclocasco. Una de las mejores terapias que existen. Esto de aquí es media vida, ¿eh? Tener el control de crucero mecánico te salva la muñeca. Y después de muchos kilómetros por autopista, y cuando digo muchos, es que son muchos, y algún que otro camión oficial de Aprilia, llegábamos a Barcelona. Ya estamos en Barcelona, y como no, caravanote. Son las 7 de la tarde ya, justamente acabo de hacer 73.000 kilómetros a la bestia. Estamos ya por Montjuïc, en el cementerio de Montjuïc, ya me queda poquito para llegar a casa. Estoy realmente reventado, ¿eh? Hemos salido a las 8 de la mañana, 8 y cuarto exactamente, y son las 7 de la tarde. Casi 12 horas, sí, 11 horitas vamos a estar encima de la moto. Hemos parado 2 o 3 veces, pero nada, parada de 10 minutitos, así que unas 11 horas exactas montados encima de la moto, palizote de 830 y pico kilómetros. No veas qué aburridísimo es hacer ese tipo de kilómetros por autopista. Vas todo rígido y no... te duele más la espalda que si haciendo una rider, ¿sabes? Hemos llegado sanos y salvos, que es lo importante, y ya está, ahora estar con la familia. Tocaba desempaquetar todas las maletas y accesorios, y sobre todo recibir con los brazos abiertos a la familia. Como os he dicho anteriormente, los que tenemos una vida estándar no nos tenemos que avergonzar de nada. Tenemos la posibilidad de vivir los dos tipos de vida, la de viajar en moto y luego la de llegar a casa y disfrutar de tus hijos y de tu mujer. Y eso merece la pena por todo lo demás. ¿Dónde estás? Papi, quiero ir a la feria. ¿Quieres ir a la feria? Sí, quiero ir a los. Ven aquí. Ven aquí. ¡Oh, papi! ¡Papi, claro! Hola, mi amor. Hola, precioso. Hola, mamá. Voy a romper. Y ahora toca agradeceros a vosotros el apoyo en esta serie de los Alpes Off-Road 2022. Reconforta saber que os gusta lo que hago y anima a seguir adelante. Gracias de corazón.